how I feel right now. You say it's just a drug, and I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. How I lied to way before I had you right in smooth. Then again, I can be drunk. Before I had you right in some moods. But then again, I could be drunk. Tell me that you still love. It's 5 a.m. and I'm drunk right now. Tell me, can we still fuck? 101, I'm in the zone right now. Tell me it must do. I'm telling you just how I feel right now. You say it's just a drug, and I know. I know. I know. I know. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Then again, I can be drunk. Entrando en el camarote de Roger. Agarraos fuerte, que empieza el viaje. Bienvenidos, tripulantes. Pasad y acomodaos. Estáis entrando en el camarote de Roger. Agarraos fuerte, que empieza el viaje. Bienvenidos, tripulantes. Pasad y acomodaos. Estáis entrando en el camarote de Roger. Agarraos fuerte, que empieza el viaje. Bienvenidos, tripulantes. Pasad y acomodaos. Estáis entrando en el camarote de Roger. Agarraos fuerte, que empieza el viaje. Y ya estamos por aquí. A ver qué tal, si se escucha. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eduardo, muy buenas. ¿Qué pasa, Eduardo? ¿Cómo estamos? ¿Se nos oye correcto? Sí, por favor, comprobaciones. Como siempre. Es lo que estoy comprobando yo también. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Si se escucha, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Eduardo? Muy buenas. Vamos a ver. ¿Qué pasa, Eduardo? ¿Cómo estamos? Se escucha. ¿Se nos escucha? Perfecto. Perfecto, pues sí, ala. señor. Sí, ya señor. podemos esperar a que venga más gente, hasta y media, y ya está. Vamos a hacer una pequeña espera, unos Eso es. minutitos. Y ya vamos directamente a darle caña a este capítulo que tenemos todo el mundo muchísimas ganas. Como bien estamos viendo. Pues sí, la verdad. Pantallas.
Sí, justamente ya lo dice mientras le viene un bostezo. Esas son las ganas. Bien, estás resumiendo. A ver, hijo mío, el bostezo viene por hambre y tengo hambre, la verdad. Bien, bien, pues bueno, oye, aprovecha Es que- que no está prohibido el comer. Es que no he podido merendar hoy. En este juego eres tú también jefe, así que aquí se permite comer también. Ay, hay tres razones por las que se bostezan: sueño, hambre y falta de oxígeno en el cerebro. Así que mira, esto es hambre. Bien, bien. Interesante esos datos. ¿Has visto Nada, el dato interesante del día? Vamos a hacer una pequeña espera, vamos a ver si más gente se sigue sumando y si no, pues como siempre hacemos, comenzamos nosotros y que se vaya ya apuntando todo el mundo. Sí, a La ver, primera ya de sabemos todo, que... Por aquí Eduardo, que está ya uno de los primeros. ¿Qué pasa, Eduardo? Ujú. Muy buenas, ¿y qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Con ganas, ¿no? Porque, vamos, la espera de esta que hemos tenido de este capítulo ha sido, pero bien buena. Madre ¿eh? mía. Es que está casi Ha recientito. sido... O sea, acuérdate, queríamos hacer directo el viernes, pero es que no hubo narices. No. Madre mía. No. Se hizo de rogar el puñetero capítulo. Sí, la verdad es que sí. Bastante. A ver, lo dicho, vamos a esperar y vamos viendo. A ver, ve comentando qué un tal. poco por aquí que yo estoy metido en redes, porfa. Jan. No, a ver, no mucho que comentar, la verdad. Es que lo del incidente... Hay de decir que para llamarse el incidente de God Valley, hay... No sé cómo decirte, hay muchas cosas que se sabían que iban a suceder, Sí. pero bueno, oye, que no está mal dentro de lo que cabe. Nuestra semana muy bien también, Eduardo. Y además Sí. la finalizamos, como siempre digo, con buen pie. Porque otra gente es como hoy, domingo, tal, pero nosotros estamos aquí de decir, domingo aquí estamos en el camarote de Roger y pues bueno, pues por lo menos una tarde agradable de teorías, charlas, Exactamente. pasárnoslo bien, así que encantados por hacer. Y como bien dices esto. tú, de comentar muchas cosas. Efectivamente. Así que nada, dame un momentito, voy a pegar Sí. el último aviso ya por redes y si no, pues, oye, que... Empezamos y ya está, y que luego se va a ir uniendo, no pasa nada. Exacto, eso es. Que además, a ver, he de decirte lo que... pues, el tema del capítulo, para ser un 1160, es decir, uno de 10, a ver, no ha estado mal, pero he de decir que incluso esperaba más cosas, no sé. A lo mejor soy yo que soy un ansias, pero... a ver, es como... ¿Cómo decirlo? Como si te van contando una historia parte a parte Sí. y van poniendo esas piececitas, pero en esta ocasión con este capítulo de God Valley me está dando la sensación de que están dándonos muchas, pero muchísimas Bueno, perspectivas diferentes. Eso ahora lo hablamos. Lo vamos Sí. a comentar. Así que, mira, 6:30, hacemos el comienzo ya del directo y la gente Sí. que se vaya sumando y ya Sí, está, que hay le vamos- ganas. Eso es, y le vamos dando caña. Así que, si me permite los honores, Jan, Adelante. vamos a comenzar. Muy buenas a todos, bienvenidos al Camarote de Roger, capítulo 1160, el incidente de Good Valley. Y una vez más, lo de siempre, una cosa antes de nada para aclarar, para la gente que llega nueva o incluso para la gente que ahora mismo está, pues lo primero que siempre me gusta decir también es pediros a todo el mundo que si hay alguien que no está suscrito a este canal, que se suscriba al canal, que si nos siguen desde YouTube, que activen esa campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido del nuestro que vamos comentando. El like es súper importante, esto va para todo el mundo, incluido para la gente que ahora mismo está en directo. Darle like. Si alguien nos escucha en diferido, más de lo mismo, que le deis un buen like para llegar a todo el mundo. Si tenéis con quién compartirlo, pues que lo compartáis. Y ahora ya, si vamos a dejar de entretenernos más con esto, la pregunta que a mí siempre me gusta hacer a todo el mundo y lógicamente aquí a mi compañero Jan, que es en breves palabras, que me digáis qué os ha parecido este capítulo, por favor. No ha estado mal, pero creo que no ha estado al nivel de un tercero de semana. De tercero de mes, que diga. Te has sido fuerte. Sí, es que, no sé, ha sido, como digo, no ha estado mal, pero ha quedado un pelín flojo. A ver, yo he de decir que el capítulo ha sido muy bueno, Jan. Ha sido buenísimo. Un capítulo, yo podría llamarlo espectacular, porque sí, porque para mí ha sido un capítulo espectacular. Ahora, ese hype que tanto se tenía como iba a ser el mejor capítulo de la historia de One Piece, tampoco lo veo tan así. Pero sí que Eso me parece es. un capítulo
bastante bueno y del que hay muchas cosas que hablar. Sí, por supuesto, pero ya te digo, no me ha dejado la sensación de decir, me puedo ir 2 semanas sin One Piece. Hombre, claro, hombre, es ¿Entiendes? que para Es eso como... está Oda. ¡ah! Oda ha jugado muy bien con esto. Por eso nos ha dejado este descanso, porque nos deja a todos con las ganas de continuar. Y espérate, no creo, yo creo que Oda va a continuar ya y que nos va a reflejar ya el flashback de God Valley, porque si no, ¿de qué te sirve que ahora no vengas sacando esto? Pero nadie te dice a ti que de repente ahora te venga Oda con otro capítulo de otra cosa aparte y digas tú, vale, entonces el incidente de God Valley lo dejamos para a la espera. Exacto, O sea, eso es lo que va a suceder. No creo que suceda, sinceramente. Si todo va bajo la lógica, puede que esto sea, vamos a llamarlo así, todo de golpe, todo de corrido, pero de Oda todo Ojalá. se puede esperar. Entonces, el capítulo, Ojalá, brutal. Por aquí nos están diciendo en el chat, Krungol, por cierto, muy buenas tardes, Cross, muy buenas tardes. ¿Qué pasa, Cross, Krungol? Bienvenidos por aquí. Nuestros habituales. Efectivamente, Eduardo nos estaba diciendo qué brutalidad en el sentido de la palabra. Además, En el mal sentido. En el mal sentido de la palabra, sí, desde luego. Luego Eduardo continúa diciendo más odio que nunca hacia los tenryubitos, desde luego. Ahora vamos a hablar y detallar eso. Cross dice que algo se está cocinando. Luis por aquí que se acaba de reportar. ¿Qué pasa, muy Luis? Buena, ¿Cómo estamos? Muy buena, bienvenido por aquí. Vamos un momento a Twitch. En Twitch solo tenemos a Krungol que nos estaba dando las buenas tardes, así que continuamos. Que como te decía, el incidente de God Valley acaba de comenzar. Esto sí que es un fuerte hype. Por fin lo tenemos aquí, el verdadero incidente de God Valley. Ha sido un capítulo, sinceramente, que a mí al principio me daba mucha pena. Y ahora voy a hacer una pregunta, y esto lo hago en pregunta a todo el mundo. ¿No estabais deseando la aparición de los Piratas Rocks? Después de estar viendo lo que estábamos viendo. Pues sí, la verdad. Madre mía, ya es que era como, venga, dadle un poquito. A ver, sabíamos que iba a pasar, pero era como que, joder, dices, que pase de una vez. Que pase de una vez. Es un capítulo duro, ¿eh? Hombre, es un capítulo duro. Es un capítulo duro. Y aquí Oda yo creo que nos lo ha dejado bien plasmado de la brutalidad que hay y, ojito, también unos cuantos detalles que vamos ahora a tener. Y por cierto, ¿esto por qué narices ahora me ha bajado a mí el zoom así de repente? Pero bueno. Porque era una página, era primero esa página normal y luego ha pasado a la página doble y por eso se ha automatizado. Eso sí, yo. Como digo, es un capítulo súper mega intenso, sinceramente. Desde el comienzo, yo creo que aquí se va entendiendo muchas cosas de las que luego, de las que hemos estado viendo a lo largo de One Piece. Una de ellas, sobre todo, es ahora puedes entender un poco más también el odio que el propio Kurohige puede llegar a tener también a lo que viene siendo los tenryubitos y lo que y en general a la marina por todas las desgracias que ha podido vivir allí en el trauma. Momento. Pero hay una serie de cosas y de detalles que te dejan también muy claro de por dónde han ido tirando las ramas y todo. O sea que es algo también muy importante de poder ver. Krungol por aquí nos está diciendo, no es capítulo revelador como los anteriores, pero sí muy curioso y con preparación para que el próximo sea más potente. Sí, eso Probablemente, exacto. Y ahora vamos a hablar de hecho también con cosas de este capítulo, porque ya te digo que es que, o sea... No sabría cómo explicarme, pero el tema de las teorías yo creo que también se puede aquí un poco, o sea, yo creo que puede reforzar una de las teorías que yo, por ejemplo, he estado teniendo últimamente con el tema que yo decía de, bueno, yo y tú también, Jan, que has opinado igual con el tema de lo de que Roxy y Roger podrían haber estado librando una batalla juntos al principio, ¿eh? Exacto. Fíjate lo que te digo. Yo creo que aquí más o menos nos lo han dejado como medio reflejado. Muy buenas, Félix, por aquí, que está. ¿Qué pasa? Vamos, si quieres comienza, lee un poco tú el chat, Jan, y ahora ya vamos directamente a detallar el capítulo, porque de verdad os lo digo, hay que ir hoy por el capítulo y hay que ir viendo cada viñeta que estamos mirando, la tenemos que hablar, porque es que en cada viñeta suceden cosas. Pues mira, por ejemplo, lo que decía Félix, buenas tardes, ¿qué pasa? Que no te había dicho nada. Dice Cross, y el miedo de no dormir. Y creo que se refiere a cuando he dicho lo del trauma de Kurohige y el miedo de no dormir. A ver, honestamente, cuando te han estado cazando por semanas, porque lo que estábamos viendo aquí en un incidente que decían que iba a durar semanas, puedo llegar a entender la falta de sueño y todo eso, porque claro, tú duermes y estás acabado.
sea, dice Eduardo eso, lo que no había pensado lo de que no dormía y que ahora todo cuadra. A ver, que también puede ser porque Kurohige no necesite dormir lo mismo que una persona normal debido a lo del clan Davy, que es que no lo sabemos. No sabemos el único linaje de Kurohige, ojo. Que podría ser que han incluso experimentado con él, vete a saber. Dice Luis, al final lo que Garden descubrió fue el clan de los Davy. Creo que para mí lo que descubrió Figerland fue no solo el clan de los Davy, sino además toda una isla con gente cuyo linaje era de los D. Entonces, vamos, fue para él la leche. Vamos, una cosa de decir esto todo para mí y mi cacería y luego la isla que encima es rica y yo voy a ser el rey de esta isla y además me voy a llevar al huerto a Saki. Vamos, a Garland se le hicieron los ojos berries, prácticamente. Desde luego, totalmente. Dice Eduardo, ¿vosotros creéis que el apellido Rox que tomó Sebes para ocultar su apellido real puede tener relación con las dos rocas tan características de su isla natal, God Valley? Dibujito que te enseñó yo ayer. Exacto. A ver, Rox o no, a ver, al final lo que quería ocultar siempre va a ser el nombre suyo. Es decir, que joder, no me sale la palabra ahora. Siempre va a querer ocultar su linaje precisamente para que no lo persigan. Igual que hizo Dragon en su momento de ocultar a Luffy para que no se supiera que era él. Aunque también te digo una cosa. Es decir, te llamas Monkey D. Dragon y le pones a tu hijo Monkey D. Luffy y pretendes que esté protegido. A ver, no sé yo hasta qué punto, pero... Cuidadito, de eso es una de las cosas que quería hablar. Sí. Pues mira, ya me cortas si no digo nada todavía. Con esto del tema de Dragon, porque por algo vais a entender de por qué Dragon precisamente no quería... Siempre está protegiendo a Luffy. Ya. Eso sí, es verdad. A ver, ahora lo siempre tiene que haber una protección para él, pero... Este manga te lo refleja. Si es que Oda otra cosa no, pero aquí es que ha confirmado muchas cosas. Sí, desde luego. Por ejemplo, a ver, la personalidad de Dragon ha sido una de ellas. A ver, aquí yo creo que ya se estaba fraguando la semilla de la revolución. O sea, y digo de los revolucionarios, evidentemente, porque si nos adelantamos un poco, ya hemos visto cómo Dragon salva a Kuma, etcétera. En fin, lo hemos visto ya, digamos, renunciar a su convencimiento, digámoslo así. Sí. No osaría decirte, a sus ideales, viendo que todo eso era una mierda. No sé cómo decírtelo de esa manera. Ahora me gustaría hablar de ello cuando veamos un poquito lo que viene siendo el capítulo. Por ejemplo, sí, lo que decía Luis, lo de creo que Garland cuando se nos presentó decía que era el campeón vigente de Good Valley, ¿no? Y sí, no exactamente. Sí, pero quedó, era el campeón, ¿eh? Sí, bueno, a ver, era el campeón de God Valley, pero cuando se nos presentó por primera vez, lo primero que nos dijeron era el general de los caballeros celestiales, el que estaba por encima de todos y el único capaz de ajusticiarte en rubitos. Ojo, caballero de Dios, porque ya se ha confirmado en el manga y a la traducción y todo, ¿eh? Eso. O sea, caballeros nosotros divinos, lo llamamos caballeros divinos, celestiales, como queráis, pero es caballeros de Dios, que es así como ya se ha confirmado. Kami no Kishidan, sí. A ver, los caballeros de Dios, divinos, digámoslo así. Eso es. Y dice, a ver, o sea, los dicen los dioses, pero por eso el nombre de la isla. A ver, no que sean... A ver, Valle de los Dioses podría ser un sitio en el cual se accedía a los dioses, por lo que te comenté de cierta imagen, vale. Y a ver si puedo encontrarla ahora. Quizá para mí fuera eso, es decir, que God Valley era un poco las puertas que dirigían al cielo, a estar con los dioses. Eso es. Luego os explicaremos el porqué de esta fumada mía. ¿Qué pasa, Keiner? Buenas tardes. ¿Qué pasa? Muy buena. Pues estamos de lujo aquí. Aquí estamos de lujo con vosotros compartiendo un domingo más impresiones de este capítulo. Así que bienvenido. Vamos, pues... No, dale. Ah, vale. Dice Cross, ¿recordáis Novato Dragon? Y creo que él se fue 6 años después. No sé... Ah, eso no lo he entendido, Cross, lo último. Dice Luis, ¿y si Dragon es de un linaje de los Sandians? Lo digo porque ya a esa edad tenía su brazo lo que hoy en día tiene tatuado en su rostro. A ver. Que Dragon tenga cierta correlación con los Sandians nos lo ha estado dejando tirado Oda sí o sí. De hecho, comparte muchas características de un Sandian e incluso el Seiyu de Calgara en la versión original, si no recuerdo mal, también tenía que ver con Dragon. ¿No es así, Cemac? Sí, correcto. Entonces, claro, por eso te digo, yo creo que sí.
si no tiene un linaje Sandian, que podría ser perfectamente porque le pones otra peluca y es Calgara, o incluso Waipa, muy cercano a ello tiene que ser. Entonces, que sea del mono, teniendo en cuenta también todo el rollito ese azteca y demás que tienen los Sandian, yo lo vería bastante, pero bastante, ¿cómo decirlo?, posible. Aparte de eso, como siempre decimos, tenéis que estar en el capítulo de los 2 años para que os expliquemos cositas que van a tener mucha relación con Dragon también. Sí. Hablando de Dragon en el capítulo, sobre todo una de las primeras viñetas que nos muestran la conversación entre la madre de Shanks y de Sandrock con Dragon, que estaba pidiendo que por favor fuese su padre. Es muy curioso y daros cuenta de estos detalles. Resulta que Dragon salva a Shanks, le salva la vida a Shanks y Shanks le salva la vida a Luffy. O sea, daros cuenta también de esa relación que se da entre lo que viene siendo Dragon, Shanks y Luffy. Eso también es un detalle muy, muy digno de ver, ¿no? Que Shanks se la devolvió también a Dragon en su momento y a día de hoy yo creo que Shanks sigue defendiendo a Luffy por mucho que Luffy ya se valga por sí solo, ¿eh? Siempre y cuando... Bueno, vale, Jan, tú sigue con lo tuyo. Yo te estoy hablando desde el punto mío de Yo Shanks. no digo nada. Eso es. Sí, mira, todo el mundo dice lo de Dragon en el Gear Force. Sí, es que es cierto, porque la verdad es que el Snake Man es... Bueno, el Snake Man y el otro también, la cuarta marcha de Luffy. El Boundman. Cualquiera se parece un montonazo a Dragon. Eso sí que es cierto, ¿eh? Sí. Sí que es cierto. Dice... Sí, Keiner, estamos hablando del 1160. Dice Cross, no se presentó, sus compañeros eran Akainu y Hina, creo. Eso lo veremos ahora porque sí que es cierto lo que han dicho, que uno de ellos puede ser Akainu, los que le están diciendo por qué no viene Dragon, y no estaría mal tirada esa, la verdad. No. O sea, por cierto, algo que estabais comentando antes en Discord era sobre esta imagen que estamos viendo aquí, ¿verdad? Con lo del sombrero y el señor ese que parece tener cierto sombrero. Sí. ¿Y qué es lo que podéis sacar en conclusión de esto? Me gustaría saberlo. A ver, que hable el chat, pero yo había escuchado que supuestamente, la gente con sombrero de paja anteriormente eran esclavos que fueron liberados por Joy Boy. Si fuese de ese clan o siguiesen esa tradición aquí en God Valley, sería un buen punto, la verdad. Es increíble, de verdad. Ahora que me paro, si te paras un poco a pensar de lo del capítulo, y es que Oda lo que nos ha presentado aquí... ¿Ves? Es lo que siempre... este debate yo siempre lo he puesto en la mesa. Y lo seguiré poniendo hasta el último día. Lo del tema de cuando tú quieres poner a One Piece como un shonen o un seinen, yo siempre digo lo mismo, que es una mezcla de ambos. No es ni un seinen puro ni un shonen puro. No lo es. Es una mezcla, porque por ejemplo, todo este tema de las cacerías, lo que hemos visto de los caballeros, Dios, que esto también es algo que te cabrea mucho, te molesta mucho, y por ende, además, esto te muestra que de cara a cuando lleguen ahora al presente, te van a entrar unas ganas de que se lleven trompazos, pero a más no poder, y no solo trompazos, sí. No solo trompazos. Lo que estás buscando es una retribución, una venganza, y muy merecida también te digo, porque al fin y al cabo, joder, creo que nadie se merece que lo cacen de esa manera, y además, ¿qué nos está haciendo aquí Oda? Nos están enseñando cosas que están pasando a día de hoy todavía. Tío, con lo de los niños, brutal. Exacto. Brutal, con lo de los niños. A mí se me ponían los pelos de punta. Yo, sinceramente, según estaba leyendo este capítulo, por eso sigo preguntando también a la gente del chat, si es que de verdad también vosotros, cuando estabais leyendo este capítulo, no teníais ganas de, por Dios, que lleguen ya los piratas Rocks y los piratas de Roger. Sí, porque era algo sumamente necesario, que viniesen a ayudar a todas estas gentes, y eso que ellos ni tan siquiera creo que sabían que iban a hacer este tipo de cacerías. Bueno, sí que lo saben, porque en el anterior capítulo, Morgans saca a la luz en el periódico que van a hacer una cacería allí. Por eso es algo que también a mí en realidad me cabrea mucho, tanto de Roger como de Rocks, que si os dais cuenta la conversación cuando están saltando, lo único que quieren es apoderarse de los tesoros y ya está, ¿sabes? Y asediar God Valley y recuperar a Saki. Es algo que te choca bastante. No sé si es como al principio y cuando de repente pisan y ven la destrucción que están viendo y la cacería que están haciendo, ya de repente se ponen manos a la obra, o si no es algo que también a mí me cabreó mucho de estos piratas, sinceramente. De decir, vamos a ver, esto Luffy es al contrario, sinceramente. Le suda 3 huevos
que vaya a ocurrir lo del tema de que los tesoros ni mierdas, eso sería un comentario de Nami de espero que haya algún tesoro por aquí y poco más. Y Luffy lo que quiere es carne. Sí, Luffy lo que quiere es carne, pero Luffy vería esto y se tiraría a trompazos a por ellos. Claro, a ver, yo ya te dije de esto una vez, ¿vale? Y al principio te lo dije, a mí Sebek, incluso antes de que nos lo presentasen, a mí no me parecía un pirata que fuese un villano puro, malo como tal, porque, joder, tenía gente pues como Shirohige o Big Mom, que al principio lo único que buscaban era una familia. O sea, no lo veía como un pirata realmente peligroso o malo y tal. Sí, sigue siendo un pirata, le va el saqueo, le van las borracheras, le van las fulanas, o sea, le va lo que le va a un pirata porque es un pirata puro, pero si le tocas la tierra a un pirata, te va a reventar con todo lo que pueda, y es la sensación que me dio a mí con Sebek. Eso es. O sea, es decir, Sebek para mí fue un tío que iba a su puta bola, pero cuando vio que iba a perder lo que para él era importante, dijo, me cargo aquí a quien haga falta. Sí. Sea Tenryubito, Almirante o lo que sea. Totalmente. Mira, sí, claro. Cosas de las que están diciendo, por ejemplo, en el chat, Eduardo está diciendo, y Luffy pega a un Tenryubito con 17 años y Dragon dispara a uno también con 17 años. Con 17. Correcto. Sí. O sea, fíjate también cómo va hilando Oda todo este tipo de sucesiones y sucesos que se van dando en One Piece y la relación que tiene con cada uno de ellos. Por eso siempre digo que Luffy es quien rompe el ciclo. Exacto. Que también te digo una cosa, lo de darle un arma a un chaval de 17 años, oye, una estrategia, un plan sin fisuras, ¿eh? Un plan perfecto. Sí. Me cago en la leche. O sea, encima, a ver, que yo lo entiendo, que hay mucha gente que se alista al ejército y tal eso cuando es muy joven, pero leche, no le des un arma a un menor de 18. Diría yo, no sé. Aunque bueno, estando en época de guerras, a cualquier crío se lo dan. Dicen por aquí. Dice, ya con lo que reveló Sebe de que su verdadero apellido es Davy, me lo creo mucho de que Dragon sea descendiente de los Sandian. Es que podría ser perfectamente. Tiene gran probabilidad que sea uno de los Sandian, sinceramente. Ajá. Es que, a ver, y yo que te he dicho un montón de veces que no creo que Dragon sea pariente directo de Garp. Pero siempre estoy diciendo que no, que es una fumada mía, que no tiene por qué no ser un Monkey D. Yo sinceramente en ningún momento, o sea, yo es que abro la posibilidad porque es cierto que cuando Oda presenta a Dragon, cuando nunca lo pone como cuando presenta precisamente hace unos capítulos presenta a Garp, vicealmirante de la Marina, abuelo de Luffy o algo así y ya. Claro, y no mencionaba nada de padre de Dragon. Y exacto. Es también un poco curioso, es algo que hay que dejarlo así. Luego claro, luego te dirán, Jan, que como lo del tema de lo de Shanks y Samrock, que haya sido que al el revés, nombre que no son importa. tonterías y que no importa, que lo que importa es el linaje y bla, 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 bla. Pero a lo mejor, por ejemplo, en el capítulo anterior, cuando estaban diciendo lo del tema de quién... Creo que era el anterior o hace 2 capítulos con el tema de lo de la inteligencia. Uno tenía la inteligencia y otro tenía la fuerza. La bondad, sí. O algo así. Entonces dices, pues a lo mejor el inteligente es Samrock, que precisamente es Shanks el que tú conoces ahora mismo. O algo así. Exactamente. No sé, podría ser una rayada. Claro, la gente además decía lo de qué importa el nombre. El nombre no es importante. A ver, no es lo mismo tampoco llamarte Trébol, que es lo que significa Samrock, que llamarte espinilla. Pero no espinilla como las que te revientas en la frente, sino espinilla la de la pierna. Sí. O también significa puñal pequeñito, que se sirve para puñalar por la espalda. Yo solo digo que Shanks es el nombre de un puñal para, sobre todo, ejecutar por la espalda. Que vosotros me queréis llamar locos y que Shanks es bueno y tal, bueno, lo que digáis. Que a lo mejor me tengo que bajar de ese barco en algún momento. Pues te bajas. Bueno. Venga, me tendré que bajar, pero mientras tanto lo voy a seguir manteniendo. Ya está. Eso es. Y si es que... Buah, en fin. vamos a leer el chat, que me enervo. Vamos a continuar con Luis. Incluso Dragon a esa edad no tenía características físicas de Garp y eso me llamó la atención, a menos que sea una... Espera. Creo que hemos saltado un momento antes cuando dice lo de Eduardo. Súper curioso ese señor de Clan Davy. Sí, y hasta físicamente señor. Parece un bucanir. Se refiere a la de la viñeta del señor, pero también del sombrero, gente, exacto. Para la gente que nos escucha en Evox, sobre todo porque bueno, en Spotify subimos el vídeo, pero también en Spotify nos pueden escuchar sin el vídeo. Estamos hablando de una de las primeras viñetas, cuando justamente se encuentran los Tenryubitos que están todos como preparándose para la cacería y tal, y aparecen todos... están los presentando esclavos. A todos los esclavos, pues hay uno
un señor que aparece, que es súper grande, que parece precisamente un Buccaneer, con un sombrero, parece también un sombrero de paja, con unas barbas grandes y así encadenado, como que se está quejando. Y entonces pues eso también ha causado curiosidad para la gente Claro. que leemos One Piece. Como dice Félix también, es que se parece a Joy Boy. En las artes y en los fanfics que hemos visto de Joy Boy, tiene bastante parecido. Y tengamos en cuenta que Oda muchas veces busca inspiración de los teóricos. Además, a otros los odia y los fuera, pero de otros coge un poquito de inspiración. En fin, esto es lo de por aquí. Seguimos con el chat. Incluso Dragon esa no tiene características físicas de Garp. Eso lo de Luis, que es Exactamente. precisamente lo que estamos hablando con el tema de que quizás Dragon no es el padre. Por aquí tenemos una suscripción que se ha suscrito por aquí, Keiner Bravo. Muy bien, gracias. Muchísimas Keiner, por gracias. esa suscripción. Habías tardado, Keiner. Llevamos Sí. unos cuantos directos viéndonos y has tardado en darle a seguirnos, Es que ahora se ha convencido por fin. Es que. Bueno, no está nada mal, no está mal. Exactamente. Eso es. Pues, a ver, Muchas gracias, no muchas creo. gracias. Exactamente, no creo, Luis, que sea una fumada tuya, porque ya hemos dicho muchas veces que puede que Dragon realmente no tenga un parentesco directo con Garp. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado porque, bueno, no sé yo si es que al final Oda nos quiere dar una sorpresita o no. Sí, mira, Dice... Eduardo está con nosotros también. Bueno, Eduardo, yo creo que todo el mundo, con lo de que qué rabia que estén tan protegidos los Tenryubitos. Sí. Yo creo que esto se va a acabar y esto además va a ser muy gustoso. Fijaros lo que os digo. Yo creo que va a ser muy gustoso cuando todos los que están como esclavizados con ellos los liberen y de repente se den la vuelta contra los Tenryubitos, se enfrenten a ellos y como son una panda de chusmas de pacotilla, van a quedar todos por los suelos y a mí eso me va a encantar verlo. Sinceramente, claro, pero es lo que dices tú, que un Tenryubito abra los ojos es posible, pero también te digo una cosa, acordémonos de Mjosgard, el que defendió a Shirahoshi en el Leveling. 1 de 1000 de todos ellos. Exactamente, pero claro, es decir, cuando una persona tiene esos prejuicios desde el primer momento y no da oportunidad pues a cambio ni nada, y no le dan por pensar nada, porque no necesita pensar, pues es lo que sucede. O sea, suceden este tipo de cosas. O sea, al final es lo que te digo, Oda os está diciendo, el mundo que veis de One Piece es el mundo que tenéis ahí fuera. Sí, y además... Hay gente que es de esta manera, clanes y demás. Date cuenta de esta jodida maldad que hay aquí en esta maldita conversación. Bueno, lo primero, antes de nada, como seguíamos viendo lo del capítulo, que yo creo que la madre de Shanksy de Samrock no creo que pueda salir de ahí. Yo creo que cuando vemos esa mano caída es que hasta luego Lucas, y Dragon va con los niños que va a salvarlo, que ahí dice que adelante. Pero lo curioso es esto, lo de cuando presentan ahí con todos los Tenryubitos ahí en God Valley, lo de, como saben, entre los conejos, ojito, Sí. Esto le gustaría a una persona que de hecho estuvo hablando de One Piece, Enrique, les poniendo la verdad, le gustaría, porque seguramente sacaría alguna historia con esto. No, pero fíjate, no tienes que sacar nada en sí. Lo único que estamos viendo es la esclavitud que había antes con los... Lo siento, negros. Es esto, o sea, tenemos aquí un maravilloso espécimen que puede servir para arar campos de algodón de no sé qué. Aquí a una perfecta espécimen que puede servir para no sé qué. Los ponen? Es crueldad, exponer a un ser humano como si fuera carne. Exacto. Es algo que se hizo en la época de la esclavitud, que ya conocemos, que a día de hoy sigue existiendo esclavitud, lo que pasa es que tiene otro nombre. Exacto. Al final Pero es eso. Vamos a leer lo que dice, lo de, como saben, entre los conejos hay 13 que son considerados super rare y valen 10.000 puntos, ¿sabes? Y dice, y otros 150 que son considerados rare. O sea, es que además los ponen un nombre, ¿sabes? Como... es una super maldad. A mí me da mucha pena, sobre todo la imagen que ves, lo del tema. Aquí cómo te lo plasma Oda, que te está poniendo mujeres, niños, ancianos, ancianas por aquí. Sí, como todos, una montería. Exacto, todos huyendo como si fuesen eso, como si fuese, no sé, algo muy devastador. Esto, sinceramente, lo que te digo, me generó mucho odio, mucha rabia, y yo creo que esto ha aumentado mucho más para todos de cómo son. Y si alguien tenía alguna duda de los caballeros Dios, que podían ser como alguno que tuviese algún tipo de que fuesen dignos, que fuesen buenos, no tienen ni un pelo. Son solo otros
Desgraciados. estoy o sea, deseando el maldito presente, igual que estoy también deseando este incidente de God Valley, que estoy 100% convencido que se llevaron una lección también. Por mucho que luego saliesen vencedores, pero la lección se la llevaron. No olvidemos Hombre, que Roger aprendieron. salió, que Roger salió victorioso. Claro, y aprendieron también a hacerles daño. Precisamente Gavan y el resto de gente que los vio aprendieron cómo hacer daño a estos Somers caballeros celestiales. tiritó al ver a Gavan en el Exacto. buff. Eso es. Y eso es por el encontronazo. Y ya hablaremos, por eso te digo que esto refuerza mucho más la teoría que yo tengo del tema de la unión entre Roger y Garp. Y digo, Roger y Rox. Y ahora hablaremos de ello, ¿sabes? ¿Voy con el chat? Sí, ve con el chat mientras yo estoy un poco también poniendo por aquí el tema de Gunko, vamos ahora. Sí, de Gunko, que ahora hablaremos, hablaremos. Vamos, dale cañita con el chat y ahora vamos a ir porque voy a lanzar lo de la teoría que tengo yo del incidente de God Valley. Venga, ahora vamos con esto. Dice, lo que decía Ardo, que qué rabia que se sientan protegidos, correcto. Dice, os puedo decir que me decepciona Garp. Tantos años en la Marina y no ha podido hacer nada. A ver, el problema de Garp es que lo están utilizando también como una imagen. Y dentro de lo que cabe con esa imagen tiene que jugar sus cartas. Si ahora mismo Garp dijera, o en ese momento hubiera dicho, os odio a todos, me largo, lo que hubiera pasado es lo mismo que ha pasado con Sword. Simplemente ha sido un renegado y va a su bola. Y si se le abandona, se le abandona. Entonces yo creo que Garp, dentro de lo que cabe, funcionaba un poco como una forma de bajarle los pies, de bajarle los humos un poco a la Marina. Ahora decir, no os paséis porque os reviento. Dice lo que dice Kenner. Bueno, lo que dice Cross, que al final son 9 tesoros, correcto. Y lo que dice Kenner, lo que hicieron los dragones celestiales no tiene perdón, correcto. No lo tiene. No lo tiene y no hay forma de justificar ese tipo de actos. Por mucho que se crea alguien superior, no se puede ser. Dice Luis, Oda tiene que ir armando todo y lo que nos está presentando en este flashback de God Valley es necesario. Sí, así de cringe, pero es necesario todo esto para ir construyendo los argumentos. Correcto, a ver, todo esto que te presentan al final es un preludio a todo lo que viene después, es verdad. Y con los flashbacks lo vemos así, lo que estamos viendo sobre todo es algo que nos da contexto de una historia mucho más grande, porque ya sabemos... Siempre hemos sabido que One Piece es una historia tan sumamente grande y tan sumamente interconectada entre sí que solamente estos flashbacks que te dan un poco de contexto es como puedes entender lo que está pasando en el presente. O sea, y lo que pasará en el futuro también, porque estamos viendo muchas veces que pasado, presente y futuro están interrelacionados, porque lo que ha sucedido en el pasado se está repitiendo ahora en el presente y puede luego a futuro tener más consecuencias. Es que es lo bueno que tiene One Piece. Exacto. Es una obra, es una locura. Honestamente, y oye, bendita locura y sobre todo de poder compartirla con todos vosotros. Seguimos por aquí, porque dice, igual One Piece es como basado en época como más antigua y antes iban de 13 años a las guerras y ya tenían hasta nietos. A ver, es cierto, ahí tiene razón Félix, que claro, estamos hablando de muchas veces lo ambientan en 1800, 1700, la época de One Piece. Es verdad que es donde... digamos que se podría ambientar hasta así. Es cierto que la gente vivía y moría más rápido. Ahí tienes toda la razón del mundo. Y antes se consideraba a los chavales con 13 años que ya estaban maduros. Ahora ves a un chaval de 13 años por la calle y muchas veces dices, madre mía, las hostias que le esperan. Y que merece. Pero bueno, ya me entiendes, sí. Ahí tienes razón. En ese sentido tienes razón que en este mundo se tenía que vivir mucho más rápido, la verdad. Dice Luis, me interesa saber cómo Sandrock terminó en manos de Garling. A ver, es posible... Mi teoría de cómo Samrock sí que llegó a manos de Garling es que a Dragon le dio tiempo a ocultar a Shanks en un cofre. Si se comiera fruta o no, eso ya no te lo sé decir, pero en un cofre que quedó vacío metió a Shanks y siguió con Samrock en un momento dado y ya fue cuando pasó todo el incidente que dijo Garling, ese es hijo mío, tráemelo para acá. O sea, es un poco la sensación que me da, en el sentido, solo he podido salvar a unos hijos. O incluso que Dragon dijera, joder, no voy a dejar a estos dos pobres niños, a estas dos criaturas, en manos de semejante sádico como es este hombre. Totalmente. También lo podría entender perfectamente, ¿eh? Totalmente. Dicen por aquí, dice Eduardo, ¿y qué creéis que revela el capítulo sobre el linaje del clan Davy y la conexión con los Buccaneers? ¿Qué cree? Buah. ¿Cómo? A ver, repítemela, por favor. Dice Eduardo, ¿y qué creéis que revela el capítulo sobre el linaje del clan Davy y la conexión con los Buccaneers? A ver, no creo que sea una conexión directa entre el clan Davy y los Buccaneers, porque como digo, son dos, digamos, tribus o dos clanes distintos. Pero que pudiera haber un Davy que fuera Buccaneer,
no me parecería raro. Tengamos en cuenta que los D, el clan D, siempre ha tenido una gran, digamos, capacidad para hacer mestizaje. Recordemos que incluso Saúl es un D. Es un Jaguar D Saúl, siendo un gigante. No me extrañaría ni un poquito siquiera, incluso que el propio, a ver, esto es una fumada importante, que el propio Shirohige tuviera algo de Buccaneer en su linaje. Shirohige lo han yo dicho creo muchas que puede veces. que sea algo. Pero bueno, Por lo también grande que una es la fuerza, confirmación lo del etcétera. tema que tú decías con lo de la barbilla y tal, eso yo creo que también se ha quitado, ¿no? Porque lo que hemos estado viendo en estos capítulos es que Rox es un Buccaneer, Kurohige es un Buccaneer y no tienen la barbilla así. Por lo tanto, cosa que un Buccaneer podría ser también otra persona que el rasgo físico no fuese tan como pensamos. Como un mentón prominente, podría ser. Podría ser, a ver. Yo creo que la relación de Joy Boy quizás con David Jones, a mí se me asemeja mucho a dos personas que estaban unidas, que eran compañeros al principio, y luego entre algo que hubo una traición o algo, que ambos tomaron un camino distinto. Y por eso pasó lo que le pasó. Por eso perdió Joy Boy. Puede ser. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? El incidente de Good Valley es algo que vamos a ver también, algo de ese tipo de relaciones entre Rox y Garp. Por el tema de ¿cómo decirte? De los egos. Pero cuando llegue, por ejemplo, el momento de Luffy y Kurohige, ya lo estamos viendo. Luffy le tiene unas ganas tremendas a Kurohige, más por lo que le pasó a Ace. Porque le va a culpabilizar y le sigue culpabilizando, que si no fuese por Kurohige, esto no hubiese sucedido, lo de la guerra de Marineford ni nada de ello, porque fue Kurohige quien los entregó a la marina. Pero la cosa aquí es que para un bien común van a necesitar seguramente una alianza. No les quedará otra. Claro, y entonces podrá ser un Luffy a lo mejor de únete, pero cuando terminemos te voy a romper la cara. Algo así parecido. Te voy a patear el trasero. Exacto. Algo se podría dar así. O inclusive fuese el propio Kurohige el que se sumase a última hora sin que Luffy se lo pidiese, y fuese Kurohige el que se tirase a por Mu y entre los dos pudiesen acabar con Mu. Algo así podría tener relación. Por lo tanto, ¿esto qué podría partir? Romper el tercer ciclo. Sobre todo es algo que tenemos que tener mucho en cuenta, y es que se trata de romper el ciclo. Exactamente. Es algo que va a tener que suceder. Entonces, necesario. Claro. Y eso se podría dar. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que primero viene Lautale, viene para ser el rey de los piratas y después viene la guerra final. Yo creo que no, porque si mal no recuerdo, Oda dijo que cuando se descubriese el One Piece terminaba el One Piece. Entonces sería un poco ilógico que primero tuviésemos al rey de los piratas, o sea, que Luffy se proclamase rey de los piratas sin antes haber podido terminar con la marina y haber derrocado a esto. Yo creo que si estamos viendo esto es porque estamos destinados a ver el ciclo final y estamos conducidos a la guerra final. De hecho, sigo diciendo lo mismo. Yo creo que en Elbaf, en el presente, va a ocurrir un suceso grave y un motivo fuerte para que Luffy tenga que ir a Mary Joyce a por Mu. Sí. Porque si no, entonces ¿de qué? ¿De qué se trata? Yo creo que... A ver... Fíjate lo que te digo, que he pensado que vamos a poder asistir ante la caída de Dory y Broggy. Que ambos fallezcan, dices. Sí. Y si no, uno de ellos. Yo creo que uno de ellos, en este caso que le hicieron la del Capitán Garfio, la de cortarle la mano, sí. Es que siempre ese es Broggy o lo siento, siempre tengo problemas para diferenciar Dory, para que te hagas una idea, porque así yo me lo puse en mi cabeza. Dory, delgado, el alto. Ah, vale. Broggy, botijo, el gordo. me parece la mejor regla mnemotécnica para distinguirlos. Pues ahí lo tienes, ¿vale? Creo que el que va a caer entonces es Broggy, porque le han aplicado la de Capitán Garfio y ya está. Y entonces ya será cuando se líe. De hecho, tengamos en cuenta que Im está en Elbaf, o sea que es la excusa perfecta para que coja Luffy precisamente y le diga: te voy a reventar. Vamos, te voy a sacar las tripas. Vamos aprovechando de esto. Con el chat. Vamos con el chat y ahora dejarme a mí decir la teoría que tengo con el incidente de Good Valley, por favor. Que yo creo que es súper lógica y que lógicamente no he sido yo el único que piensa en eso. No lo he escuchado, eso sí que os lo puedo asegurar. Pero yo creo que ya después de haber visto esto, vamos a entrar todos en la misma idea, ¿eh? Vamos a verlo ahora. Primero, dice Eduardo, Joy Boy parece más humano. Es cierto que la imagen que hemos visto era más humano, como dices tú. Más delgado, al menos la silueta, me recordaba más a Shanks, hasta por la ropa. Es cierto que lo hemos visto con vestimentas muy similares a Shanks,
Claro, y es lo que dices tú, dice, yo no quiero decir nada, pero lo de que Shanks era el niño predestinado es algo más tocho de lo que nos pensamos. Dice, por cierto, ¿qué podéis sacar sobre la apariencia física de la madre de Teach? Yo tengo una teoría que ya tienes que estar soltando en el chat, Eduardo, tienes que estar diciéndolo ya. Vamos, eso Y es. dice, en mi pueblo el sombrero de paja lo usaban antiguamente los campesinos cuando trabajaban tan duramente bajo el sol. Cierto, uno de mis abuelos trabajaba la tierra y tenía un sombrero de esos. A ver, no era tan redondito como el de Luffy, tenía como una pinta extraña, pero sí es cierto que pues un sombrero en la cabeza para evitar precisamente los golpes de calor. Sí, Ahora, bueno, digamos que tienen otro sentido. sí. Dice Cross que correcto, o sea, bien. Dice Eduardo, de hecho, hasta la propia forma del sombrero parecía un sol. Se han tenido muchas veces la teoría de que el sombrero de paja precisamente lo que representa es el amanecer, porque es el sol saliendo por su parte amarilla y la cinta roja como esa parte, digamos, del amanecer que tiñe el cielo un poquito más de rojo. Entonces, sí que podría significar eso, porque al fin y al cabo dicen también que la D significa down, de amanecer. Ajá. Entonces, oye, podría ser. Dice, ¿creéis que el propio David E. Jones pudo ser un Buccaneer? A ver, por linaje Sí. y por lo que hemos sabido de Kurohige y de Sebex, sí. Sí. Yo creo que sí. Si pertenecen, si sus apellidos son de ellos, claro que sí. O sea, tienen mucha relación a que David E. Jones sea un bucanier, por supuesto que sí. Dice, lo que pasará es que Imu usará a Gunko como avatar para estar presente en God Valley. Y ahí es donde matará a Sebek. Es lo que comentamos ya anteriormente, que seguramente pasaría eso. Y aquí tenemos a un nuevo, a alguien nuevo por el chat, Deterok07. Qué bienvenido. Ala, pensé que eran más personas con lo bien que dialogan y analizan. Denle like, amigos. Te lo agradecemos, Deterok. A ver, nos gusta sobre todo eso, dialogar y respetar todos los puntos de opinión. Aquí, una cosa si eres nuevo es que nunca vas a escuchar decirnos, joder, vaya mierda de teoría, a no ser que de repente digas que Kaido era Kuina. En ese caso diremos, pues a lo mejor no es la mejor teoría del mundo, pero oye, que si nos lo aplicas bien, si nos lo dialogas y nos lo razonas, a lo mejor hasta podemos darle pábulo a esas teorías. No, Ojo. sí, pero ante todo, bienvenido aquí al camarote de Roger, esperamos que te quedes por aquí. Y si nos das tu voto de confianza, pues oye, seguir haciéndolo así. Y suscríbete al canal si no lo estás eso hecho. Es. O sea que, por eso digo el voto de confianza. Que perfecto. Y antes de nada, déjame un momento también continuar un poco con eso que nos ha dicho de terror, sobre todo lo de Alá, que pensé que eran más personas. Pues mira, fíjate que para poder llegar a más personas se comienza, pues damos estos pequeños primeros pasos, como decimos, y sobre todo para poder llegar a más personas va a ser con la ayuda de vuestra en el chat, que nos estéis compartiendo el contenido, que nos deis un like, cualquier cosa de esta, cualquier ayuda que nos podáis hacer es más que bienvenida, así que adelante y seguir, pues eso, pues tratemos entre todos de difundir un poco lo que viene siendo el canal. O sea, nosotros también lo difundimos en redes, lógicamente, pero bueno, queremos llegar a muchísimas más personas y estamos convencidos que podremos llegar a ello y que sobre todo va a ser gracias a vuestra ayuda. Así que bienvenido aquí al canal, y el camarote de Roger es, pues eso, precisamente algo donde podemos estar todo el mundo charlando, lanzando teorías y comentando y haciendo estas reacciones a estos capítulos que son tan buenos y tan espectaculares. Y si no es bueno también, pues lo decimos aquí, lo charlamos, lo analizamos absolutamente todo. Así que más que bienvenido. Seguimos, dice Eduardo, ¿sabéis para pensar si realmente la figura de Joy Boy pudo haber sido alguien del clan David E. también? A ver, podría ser perfectamente, sobre todo porque es un linaje importante y además, ya no solo es eso, es que es alguien que ha perdurado mucho en el tiempo. Incluso el Davy Backfight, estoy seguro de que es una tradición que se ha llevado cientos de años y que fue creado por este clan. Entonces, que siga resonando y además, otra cosa importante, que el gobierno haya querido eliminarlo con tantas ganas, es lo que nos daría pábulo a pensar que sí, que podría Joy Boy haber sido perfectamente un David E. Entonces, es que no se puede. Tengamos en cuenta lo que hemos dicho muchas veces, es que el clan de los D tenía que ser algo como muy endogámico, ahí metido unos con otros y tal para hacer esas familias, e incluso luego después con otras razas. Entonces, para mí es eso de que pudo serlo perfectamente. Exacto. Dice Cross, las relaciones que son iguales y odiados no creo que sean Buccaneers. Además, se dijo que Kuma era el último Buccaneer. A ver, me lo creería teniendo en cuenta también la muerte de Shirohige y que solo quedase él como Buccaneer. Exacto.
Entonces, podría ser. Tú ten en cuenta además que cuando son perseguidos, cuando son estas razas o estos clanes perseguidos, o los eliminan o, es decir, los eliminan literalmente de dejar que respiren, o los eliminan de los anales de la historia. También por eso lo del cambio de nombre que tuvo Shevek. Entonces, que luego quedase algún Buccaneer, que hubiera una isla por ahí perdida, la que hubiera Buccaneers, estaría bastante, pero bastante bien. Pero claro, también es complicado, joder. Me hubiera gustado que Kuma dejase algún tipo de descendencia propia. Sí. Estaría guapo, la verdad. Dice, pero tampoco se ha confirmado que lo sean. Solo fue una pregunta o no. No sé a qué te refieres, Félix, exactamente. O sea, si puedes darnos un poquito más de contexto. Seguimos, Eduardo. ¿Creéis que podría haber un vínculo entre la madre de Teach, además de su parecido físico, con Nico Olivia? Sí que es cierto, al principio cuando vi a la madre de Teach cogiendo, dije, coño, ese pelo blanco como el de Nico Olivia es bastante, pero bastante llamativo. Y ya que estamos, Cemac, ¿podrías soltar la teoría de quién creo que es el hijo de Shanks? Ya que estamos. Sí, suéltala. A ver, es una fumada porque, bueno, ya muchos los que ya estáis aquí, los que ya tenéis el cuello rojo de estar aquí navegando con nosotros, sabéis que yo tengo la teoría de que el hijo de Shanks o un hijo de Shanks sería Kobe, ¿vale? ¿Por qué? A ver, para empezar, se lleva muy poquito tiempo con Luffy, es decir, se lleva pues un año o cosas así con Luffy, está muy próximo a su edad y Shanks estuvo nadando entre esas aguas, por así decirlo, durante bastantes años buscando pues la Gomu Gomu o cualquier otra cosa. Pero es que además a Oda le encanta dejarnos pistas en las películas que no son canon. Aunque Uta sea canon, como la hija de Shanks, la película no lo es. Pero Uta tiene el pelo blanco y lo tiene rojo. Y la mezcla de blanco y rojo sale rosa, como el pelo de Kobe. Y aparte nos han dicho que el potencial de crecimiento de Kobe es enorme. Y si le pones una peluca roja es Shanks. Entonces por eso yo he llegado a pensar que Kobe es el hijo de Shanks. No reconocido todavía, pero quién sabe. Además, tengamos en cuenta una cosa. Al principio a Shanks se nos presenta con un nombre y ya está, no hay apellido ni nada, y Kobe es lo mismo. Entonces, exacto, por eso llega a pensar eso. Y hasta aquí la fumada de hoy. Vale, seguimos. Bueno, por cierto, en referencia a lo de la madre de Teach, ¿vale? Que si hay referencia con Nico Olivia. A ver, podría ser quizá un pariente lejano de ella o tipo una tía de Nico Olivia o una hermana mayor o lo que sea. Parecidos. Tengamos en cuenta, claro, pero ten en cuenta además que entre Nico Robin y Teach, que se llevan 10, 12 años, o sea, tampoco hay una diferencia muy grande, podrían ser perfectamente parientes. Sí, puede ser. O sea, me lo podría creer. Dice Eduardo, en un SBS hace un tiempo, Oda comentó que si Teach tuviese una profesión en el mundo real, sería arqueólogo. Precisamente esa es la profesión de Nico Olivia y de la mayoría de los eruditos de Ohara, y supuestamente también de Robin podría ser, porque es la arqueóloga de los Mugies. Entonces, sí, a ver, y si no fuese arqueólogo, seguramente sería el borracho del pueblo con las pintas que me lleva, pero oye, como arqueólogo, rollo Indiana Jones no le veo, pero sí, o sea, es un tío que le gusta la historia y demás. Eso es. O sea, podría ser. A ver, dice, desde un principio de salir del bar, Luffy no le gustó a Kurohige. Exacto. A ver, siempre tienen que chocar. Hay personajes que chocan sí o sí. E incluso... Sí, pero se tuvieron respeto. A ver, sí, se tuvieron respeto. Se tuvieron respeto. Porque ahí, entre ellos dos, fueron una mirada de desafío, pero se mantuvieron en respeto. No entraron en un... Además, lo del tema de lo de Kurohige con lo de los sueños y tal, para echarse a la mar o algo así que hizo, o sea, sí, eso también fue muy emblemático, ¿eh? Eso es algo también... Cuando dijo que el sueño del hombre nunca debe acabar y que solo aquellos que no, solo los débiles son aquellos que no les permiten seguir sus sueños o que no están, digamos, que no son capaces de perseguir sus sueños. Y tiene razón en ese aspecto porque cuando tú intentas seguir un sueño, muchas veces te van a decir, eso no tiene sentido, eso no va a ningún lado, vas a caerte, tal. O sea, ahí en ese aspecto Kurohige y Luffy sí que comparten esa opinión por los sueños. Ahí hay que decir que pese a que cae mal desde un primer momento el Kurohige, que piensas que es un random, dices, tenía ahí su cosilla. Sí. Lo cual está bastante bien. Dice Eduardo, a mí me resulta muy curiosa esta teoría. Le encuentro muchas similitudes y conexiones. Sí, la verdad es que, a ver, es lo que tiene One Piece. Siempre tienes algo que dices, esto podría venir por aquí y esto otro por aquí y esto otro de allí. O sea,
A ver, es lo bueno que tiene One Piece, que se puede teorizar de todo, aunque siempre vendrá el típico que se cree que lo sabe todo, diciendo esa teoría es una mierda, eso no sirve. Una cosa que voy a deciros, chat, si tenéis una teoría, por fumada que parezca, soltadla. Exacto. Soltadla. Ya está, o sea, no voy a decir la burrada que va a decir, pero yo qué sé, Kurohige tiene el cuaderno de bitácora de Sebek y por eso sabe todo lo que sabía Sebek y ha intentado saber más cosas. Sí, podría Ya ser. está. O sea, es una teoría, pero puede ser plausible perfectamente. Oye, Entonces, ¿qué pasa con el cuaderno de Oden? ¿qué pasó con el cuaderno de Oden? Que lo tiene Momonosuke, al final va pasando de padres a hijos. Pues o sea, ahí es lo que tienes. ahí está el tema. Entonces O sea, no entonces podría es lo ser que una locura. decimos. Y además, Kurohige, ¿cómo obtuvo tanta información así tan de golpe? Ahí está. Ahí está. No sabe lo que es el One Si Piece. Hirohige sí lo iba a Pero, contar. claro, no sabe lo que es el One Piece porque Sebek le sudaba los cojones el One Piece, pero sabe todo lo que sabía Sebek perfectamente. Eso es. Entonces, aunque sea una chorrada, se puede decir perfectamente. Luego ya si la puedes argumentar, la argumentas y ya está. Correcto. No hay más. Correcto. Vamos un Vale. momento. Venga, sigue. Continúa Sí, con... dice, hasta que por fin Oda confirmó que Gunko es una chica y él le puso el Saint. Eso A ver, es. se sabía. El problema, Luis, es que al principio en las traducciones eran horribles, pero hasta nos habían dicho que pertenecía a la familia Mainmeyer. Sí. Eso se supo desde el primer momento. cierto, lo que pasa es que aquí, por las traducciones no se supo. Aquí aparece con un poco de falda también para la gente que también criticó mucho la apariencia que se vio a Gunko cuando Cuando se salía en presentó bragas, Elbaf. sí, es verdad. Sí. Sabes que por aquí por lo menos va un poco más con el clásico este de como si fuese un general. Sí, o casi una Además, mayoret. Me encanta cómo lo presentan a Gunko, la espada fiel de Dios. Sí. Ya por fin nombran que sí que perteneció a una familia de Tenryubitos, o sea que por lo tanto también hay teorías que se No, quitan. pero es lo que te decía. Ojo, la primera vez que no la presentaron solo ponía Gunko, pero había errores en la traducción. Sí. Ya nos ponían que era de la familia Mainmeyer o Mainmeyer, o como se diga, en el momento en que la presentaron en Elbaf. Ojo. Eso es. Lo que pasa es que la traducción era un asco. Eso es. Y pone, por ejemplo, la espada fiel de Dios, familia, sobre todo lo de la espada fiel de Dios. Exacto. O sea, ahí te deja, pues eso, es la espada, es el cuerpo de Mu. Es el cuerpo. Claro, exactamente. Es un poco, ¿cómo decirte? Sabes que los nombres de los ángeles y todo eso, o sea, Miguel, Rafael, todos estos significan algo de Dios, ¿vale? Eso es. Igual que decían que Miguel era el fuego de Dios, el arcángel, no sé qué, todos los dioses significaba de Dios. Ese el él, significa de Dios. Sí. Entonces, aquí me parece muy curioso cómo llaman lo de la espada fiel de Dios. Es casi como estuvieran poniendo a Gunko como un ángel en ese aspecto, con ese nombre. Y luego sí, la vemos con las alitas de demonio por detrás y desde ángel no tienes mucha pinta. Pero bueno, entiéndeme, es como esa forma en la que tienen de decirnos que los que son los dioses en realidad son los demonios que han usurpado el trono celestial. Digámoslo así. Eso es. Es que tiene sus cositas este capítulo. Por aquí en Twitch, Keiner, que es que Keiner, la suscripción era Sí. en Twitch, la que ha hecho, por cierto, para la gente que esté en YouTube ahora que nos estéis viendo, también tenemos el canal de Twitch abierto, estamos haciendo ahora mismo multi-stream, también os podéis meter en Twitch y darnos a seguir ahí, y también que os unáis también desde Twitch y que estéis allí en Twitch suscritos con nosotros, que también nos haréis un favor para poder llegar a más gente, ¿eh? Eso que coste, antes de nada. Bueno, Keiner está diciendo, y por fin se revela los ojos de Gunko, por esa razón esa gorra en el futuro que ocultaba. Sí, bueno, los ojos se revelaron en el final, ¿eh? En uno de los capítulos se vio Keiner. Y luego también dice, de ahí después de tantos años te esperas ahora si me presenta incluyeron los caballeros sagrados. No lo he entendido muy bien eso, Keiner. Yo tampoco lo he entendido. Por favor, explícanos un poco mejor a lo que te refieres con eso. Vamos con Simón y nos vamos a poner con el tema del manga, ¿vale? Y luego continuamos. Simón dice, buenas, ya que Oda... Por cierto, Simón, muy buenas y bienvenido de nuevo por aquí. Buenas, ya que Oda decidió no mostrar la cara de la madre de Sang, ¿sería posible que esta tenga una característica especial? ¿Un tercer ojo, quizá? ¡Ojo! A ver... No. A ver, Podría no creo ser, que sea un tercer ojo. Pero no creo. Más no bien creo es que sea... linaje. Eso es. Quizá que tenga un parecido con alguien. Rollo, el día que nos presenten a Lily, por ejemplo, y que se parezca a la madre de Shanks o algo así. O sea, podría ser un punto teniendo en cuenta que en God Valley hay mucho D. Podría ser un Nefertari D. Lo que pasa es que a Figuerland se la sudaba. Eso es. Honestamente. Eso es, sí. Dice Luis, ¿podrían poner un panel cuando uno de la familia Manmeyer le dice a Gunko que ahora ella está ahí, tiene más posibilidades de ganar? Lo dirá porque
porque es el evitar directo de Imu o simplemente por sus poderes. Ah, sí, ya sé a qué se refiere. El panel, entiendo, ¿no? Donde estoy ahora mismo. No, sale el otro, el de la gorra esa ridícula. Sí, el de la diciendo, ahora que presentación. está. Eso es. Vale, sí. Que por Claro. cierto, otra vez vamos a hablar de lo del tema de Gunko, porque esta confirmación de lo de, como te digo, de los caballeros de Dios, Sí. esta confirmación que se ha dado es que refuta mucho más la teoría del incidente de Good Valley, de verdad. Yo creo que lo voy a dejar ya, lo voy a decir y se acabó. Suéltalo, ¿sabes? tío, suéltalo. Precisamente que Gunko esté en el incidente de Good Valley te dice mucho que ver con lo que va a suceder y por qué Rox perdió en ese momento o falleció allí. Y es que yo creo que aquí lo que sucedió es que ahora cuando veamos el incidente de Good Valley pienso que al principio se van a encontrar Roger y Rox, van a tener un leve enfrentamiento, van a ver qué es lo que está sucediendo en la isla, los caballeros de Dios van a entrar en acción y van a meterse de trompazos con ellos. Rox y Roger, ambos, van a enfrentarse con cada uno de ellos. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues lo siguiente, cuando Gunko de repente estén en una situación, estén bien jodidos, porque lógicamente teniendo a Roger y a Rox, sabéis qué es lo que va a ocurrir ahí, que lo siento mucho, pero hasta luego, Lucas. Con la fuerza tan imparable de ambos y de la tripulación de ambos. No olvidemos también la tripulación que tiene Rox. Lo que va a pasar es que Mu va a llegar a Good Valley. Se va a meter otra vez en Gunko. Por eso es un reflejo de lo que estamos viendo en el BAF. Se transformará y hará el Domi Reversi. Y cuando haga el Domi Reversi va a abducir a Rox. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo aquí, la teoría que más tengo con esto es que seguramente al principio quizás Roger le diga a Rox, mira lo que sucede, vamos a ello. Y Rox le diga, tú aquí no tienes nada que hacer, quítate de en medio. Y se tire él a por todas con Gunko, con Mu en ese momento. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que yo creo que aquí Mu va a poseer a Rox con una fuerza devastadora. Le va a hacer el Domi Reversi y ahí es donde va a tener que entrar en acción Garp y Roger. Y por eso ahí le van a llamar el héroe de la marina a Roger. Digo el héroe de la marina a Roger. El héroe de la marina a Garp y a Roger también, pues el que pudo vencer a los piratas Rox. Y es porque entre ambos van a tener que derrocar a Rox. Lo que pasa que en este suceso, para poder, vamos a llamarlo así, exorcizarlo, ay que no me sale la palabra, para poder quitar a Mu de en medio, van a tener que terminar con la vida de Rox. Y es lo que va a suceder. Por eso se sucedió este combate así. Por eso Garp tuvo que ponerse de la mano de Roger, porque si no iba a reventar la isla entera. Rox perdió la cabeza, se volvió loco y empezó en modo de devastación, con un poder sin igual. Por lo tanto, por eso se tuvieron que juntar ambos. Se tuvo que juntar Roger con Garp. Estoy 100% Hombre, pues la verdad convencido. es que sí. La verdad es que sí que tendría sentido, teniendo en cuenta el poder que podría soltar alguien como un Sevex reversificado. Date cuenta que esto está empezando a ser un paralelismo con lo que estamos viendo del suceso del BAF. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que a mí el miedo que más me está empezando a entrar también y la chispa que me está empezando a dar es que si esto realmente sucede así, yo creo que con Loki va a pasar algo parecido. Lo que pasa es que Loki no va a terminar como terminó Rox, porque, te recuerdo, la fruta de la liberación es la que tiene Luffy. Luffy va a encontrar el poder o la manera de poder sacarlos del Domi Reversi a esas personas, de poder liberarlas. O si no va a ser él, va a ser Brook. Podría ser con la liberación de almas. Y con esto podrán conseguirlo. Pero hasta el tanto, quizás Loki puede que entre dentro del Domi Reversi, pierda los papeles y ahí sí que veremos el combate que tanto estamos diciendo entre Loki y Luffy. Se podría dar. Podría ser. Y tendría todo el sentido del mundo. O incluso que Luffy llegase a, digamos, ridiculizar el Domi Reversi. Claro. O sea, estaría interesante de ver eso también. Por eso. O sea, que diga, ¿dónde vas? No sé qué, rollo dibujito animado y liarla también con eso. Estaría guapo. Eso es. Que me digan los de... Que me diga el chat qué opinan de esto. Venga, seguimos por aquí. Seguimos. Dice, quizá Joy Boy se llama David E. Jones. A ver, estaría interesante que fuera así, que le hubieran cambiado el nombre precisamente para, digamos, tirarle un poco. Lo que pasa es que el Davy Backfight a mí no me parece algo que fuese de un Joy Boy. Quiero decir, con el Davy Backfight, a base de pelear, consigues aliados para ti. Pero claro, no los consigues de una forma libre, por así decirlo. Para mí el Joy Boy sería aquel que
hace las cosas, pero las hace en el sentido de como algo bueno, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, que hubiera un Davy D que tuviera que ver con Joy Boy, sí, pero para mí Davy Jones y Joy Boy fueron primero colegas y luego ya se pusieron como a pelear en ese aspecto. Entonces, es un poco lo que dice Luis, ¿vale? Dice, no creo que Davy haya sido el Joy Boy, más pienso que era un aliado más de él. Sí, exacto, un aliado y que puede que incluso luego se volviera en su contra. Ojo. Dice, no sé a qué se refiere Félix con a lo de los Buccaneers. No sé, dice que de hecho creo que se creó el Davy Bike Fight, se creó por quien se quedaba el tesoro. Claro, a ver, en cierto modo, el Davy Bike Fight es solo eso, es un ver quién se lleva qué y ser una forma de competir entre diferentes... Son apuestas. Apostar, pero también a ver quién se queda con otros. Es decir, sin llegar a pelear entre sí, físicamente hablando, sin matar a nadie, cómo conseguir quedarte con otros miembros de la tripulación. Al final de Back Fight que veíamos con Foxy era eso. O sea, él se quedaba miembros de la tripulación de los Boogies, pero no se iba a enfrentar a muerte con ellos. Sí. Lo hacía de esta manera. Entonces yo creo que es un poco lo que dices tú, entre una apuesta y un torneo. A ver quién se queda ese premio, que en este caso no son tanto un tesoro físico como un tesoro humano en ese aspecto. Totalmente. A ver, ¿y el hijo de Makino será de Shanks? Dice, también se cree que el hijo de Makino donde creció Luffy también es de Shanks. Esto lo dicen Eduardo y Cross. A ver, no sabría deciros, es que honestamente ahora mismo no me acuerdo del hijo de Makino, ¿vale? Y ojo, es que habían dicho, se había hablado que el hijo más pequeño de Makino llegó incluso a ser de Sabo o de Ace. O sea, el hijo de Makino ha sido, digamos, víctima de muchas teorías, pero es que ahora mismo no sabría deciros si es una u otra, porque no recuerdo exactamente la edad del hijo de Makino. Lo reconozco, lo confieso, ahora mismo no sé qué edad tendría. Dice Luis, está bien fumada esa teoría, no la ve venir, la verdad. La del hijo de Shanks. La de Kobe, hijo de Shanks. Sí, la verdad, o sea, pero porque, ya te digo, pero que si puede estar bien argumentada y sirve, pues oye, valiendo, o sea, hasta que no me la tiren abajo yo la mantengo. Sí, ¿Qué coño? Vale, dice Eduardo, recordemos que el gen dominante en la familia Figarland es el de la madre. Claro. Y menos mal, porque ahora mismo me dicen un Shanks rubio como el padre y digo, ni de coña. Ni de coña, la verdad. Dios, no. Aunque todos al principio, antes de que saliera realmente la imagen oficial de Figarland, ¿vale? Joven, creíamos que también tenía el pelo rojo. Sí, y lo han pintado en un montón de color spreads de fans en rojo. Así que, oye, que tampoco carecería de sentido. Dale, recordar que Ace cuando fue para Kurohige, él sabía de su fruta. Te refieres de que Ace sabía de la fruta de Kurohige, ¿no? Sí. Dice Luis, ¿han escuchado sobre la teoría de que Brook haya sido un caballero de Dios? La hemos escuchado, sin embargo, no creo que... A ver, por mi parte, luego si quieres CEMAC comenta. No creo que Brook llegase a ser caballero celestial porque se dijo que fue guardaespaldas de una familia importante. Y que vamos... perdón, sí. Y que seamos un poco también claros y francos con esto. Vamos a ver, para ser un caballero de Dios no solo vale que representes a una familia de los Tenryubitos, sino que también tengas que tener un poder muy alto y muy capacitado para ello. O sea, esta gente pensemos que son los que están justamente por debajo del Gorosei y por debajo de Mu, y son los que se encargan de, cuando la situación se pone muy complicada, hacer los trapos sucios de ellos. O sea, se podría equiparar muchas veces incluso a un nivel de un almirante. No tanto, no tanto, porque es cierto que hay mucho nerfeo con los almirantes, y yo cada día más estoy en el top de que los almirantes no hemos visto ni la mínima parte de lo que es un poder suyo realmente. Entonces yo creo que el tema de los caballeros de Dios, aparte de representan a la familia y tienen un poder sin igual. Claro, es lo que digo. Es lo que dice Eduardo. ¿Qué pasa ahora con Brook y su pasado? Con lo que hemos visto de Gunko. Como os digo, para mí creo que Brook fue, ¿cómo decirlo?, guardián de una familia real. Podría ser una familia de Tenryubitos perfectamente, pero dudo mucho que fuese un caballero celestial, pero además por una razón. O sea, los caballeros celestiales no los veo
o los caballeros divinos, si lo queréis decir así, no los veo cercanos a las familias a las que sirven o protegen. Entonces, a mí me parece que Brook fue guardián de una familia real, pero no de Tenrybitos, sino que podría haber sido reyes, pues como fueron los padres de Sabo, sin ir más lejos. Eso es. Entonces, no me da esa sensación. Ahora, que luego Gunko fuese de una familia de Tenrybitos, una Saint, lo que sea. Vale, pero durante ese tiempo yo no creo que Brook fuese un caballero celestial. Por mucho que luego después, cuando se murió y fuese un esqueleto, es normal el nerfeo que tendría que haber tenido, que correspondería con lo que dice Zemak, pero no me parece que Brook fuese una persona, por mucho que luego después viese todas las locuras que hicieron los caballeros celestiales, no creo que fuese una persona que estuviera de acuerdo con ello, pero además que pudiera ser pirata después. Eso es. O sea, a los caballeros celestiales el lavado de cerebro que se les hace es tan sumamente bestia que son incluso peores que los Tenryubito. Sí, y eso no creo que se totalmente. elimine fácilmente. Se parecen a los de, ¿cómo se llaman estos? Los de los soldados de invierno. De Sí, Marvel. exactamente. Sí, Deja- el de... Un momento, Dime. por la parte baja del chat, ahora continúas en orden, pero Sí. porque como recientemente estaba con lo de la teoría que he dicho, Félix estaba diciendo, ¿y tú crees que pueden reversear a un David D? Yo te puedo decir que sí, y además se podría dar por dos motivos. Podría ser uno de ellos simplemente que no se lo esperaba, que Rox no se esperaba que fuese a caer en esa trampa. O sea, eso también podemos estar en cuenta, porque además Rox, si os dais cuenta, es un personaje que tira mucho para adelante. O sea, que no piensa tanto, porque por ejemplo lo de Good Valley es una trampa que ya se lo dicen en el capítulo anterior y a él le da igual. Y él sabe perfectamente que aunque sea una trampa voy a tirar para adelante. Eso podría ser un suceso, pero también si volvemos, como estamos viendo un poco cómo es Sebek, que Sebek también tiene esa personalidad y ese toque humano, vamos a llamarlo así, con un poco que se siente padre. Tú imagínate y fíjate este suceso que se pueda dar. De repente aparece Gunko, como ya vimos con el tema de Gavan, cuando a su hijo, que no me sale ahora el nombre, el hijo de Gavan. Colon. Cuando tenía Gunko a Colon, cuando iba a dar un paso Gavan, y dijo, quieto que hasta luego, y de repente se le mete el leñazo a Gavan. Fíjate si Gunko a lo mejor puede coger a la madre y al propio Kurohige, los puede ahora mismo atar y decir, quieto, parado. Y a la que está quieto parado, de repente, ¡pum! Posesión, Mu, Domi Reversi y fuera. Y además, fíjate esto. Podría haber que Sebek le dijese incluso al propio Shirohige, coge a mi hijo y llévatele de aquí, que estuviese al lado. Entonces se podría dar, o sea, perfectamente se podría dar eso, que aunque sea Sebek, pues caiga en la trampa de Mu. Es que no olvidemos tampoco el poder que tiene Mu. O sea, y al Domi Reversi todavía no tenemos tantas explicaciones de quién puede y quién no. También Dorry y Broggy han sido capturados. O sea, recordar que en el Head no ganaron porque no ganaron, pero dieron caña al propio Gorosei. O sea que por eso te digo que cuidadito. Dice Félix que es que la teoría que él tiene es que los D son inmunes. Podrían ser inmunes, y eso nadie te dice que no, pero ¿y si son inmunes por el propio haki que puedan desprender? A ver, en cierto modo puedo entender lo que la teoría de que los D, por su linaje, por su sangre, puede, digamos, no sucumbir al poder del demonio como es Gunko, o eso bueno, es. Im. En este caso sí que entendería esa inmunidad frente al Domi Reversi. Oye, pero también una cosa... Espera, te voy a subir un pelín la apuesta, ¿vale? ¿Y si realmente lo que sucedió no fue que fue Domi... Vaya... Es lo que iba a decir, ya te entendí. No fue Domi reversizado, sino que lo que dijo Gunko, o te vas contra esos dos y haces lo que nos dé a nosotros la gana, o aquí esta señora de pelo blanco y el niño con los ojos raros me los cargo. Eso podría darse, o también podría darse la situación que tuviésemos aquí un Majin Vegeta. Como te lo cuento, usa esos poderes Rox y dice, ahora te vas a cagar, y empieza a reventar todo. Y claro, como tiene ese poder tan devastador que le cuesta controlarlo, le tienen que frenar. Y por eso se podría dar el encuentro entre tres, en que estuviese por ahí Garlin, Figarland Garlin, que estuviese Garp y que estuviese Roger. Los tres únicos que quedan en pie en ese momento.
para poder Podría ser. frenarle. Podría ser. Tendría, Si no, ¿cómo vas a tendría parar su la sentido serie? también. ¿Cómo Claro. vas a parar? Es que no tiene ningún sentido que ahora mismo Roger esté con la Marina. Y olvidaros ese hate que tanto estamos viendo, de que no, Roger es que ahora va a ser, se va a unir a la Marina después de lo que ha visto. Y una mierda. Y una mierda, no va ni a de ocurrir. coña. Se van a meter de hostias con los caballeros de Dios. Si es que es lo que va a pasar, si es que por eso. Claro, Por eso es que es lo que Somers tiene que tiembla, pasar. Por eso Somers tiembla cuando ve a Gavan en el bath. Y dice, Claro, ahí pero va, es que tú otra además, vez. otra de las cosas que hace Oda al final de capítulo es presentarnos a las 3 facciones que se van a partir la cara. Exacto. Y además que las pone estos contra estos contra estos. Exacto. Taca. Lo que Y pasa ya es que está. llega el tocapelotas de Garp y a meterle esos bombazos desde lejos. Ya, Cabrón. bueno, a ver, es su insignia. Sí. Los zambombazos, los cañonazos a mano. Que por cierto, me encanta lo de Eduardo, Brook es familia de Lafitte, porrito. Ojo, ojo. Tengamos en cuenta una cosa, y es que Lafitte también era un perrito de la Marina, también sirvió a la Marina. Lo que pasa es que le dijeron, tío, te pasas 3 pueblos, ¿vale? Entonces te piras. Exacto. Brook dijo, yo me piro, ¿vale? Pero es que además tengamos en cuenta que tanto Lafitte como Brook son esgrimistas, hacen esgrima, Exacto. espadazos. Exacto. Y luego también el tema del ritmito. O sea, Exacto. sí, ya sé que no es canónico en sí, pero en la serie, cuando nos presentan a Lafitte, nos lo presentan haciendo claqué. Con el sombrerito y todo eso, que sí, que es que parece un bailarín de claqué, honestamente. Brook tiene también su musiquita tocando el violín, que sí, cantando y tal, o que esté tocando el piano. Entonces, que Brook fuera familia de Lafitte tampoco es un porro tan grande, Eduardo. O sea, y sería la rehostia, honestamente. Sería la rehostia. La Como la rehostia rehostia. es lo que estoy poniendo ahora mismo en pantalla, que es cuando ya la presentación Ahí, de ahí. los rocks. He querido un poco también dejar Sí. por atrás las otras imágenes que hemos visto de Somers haciendo esas locuras con lo del tema de los niños y tal, porque me parece una tremenda locura eso que estaba haciendo. O sea, son unos auténticos desgraciados. Luego también lo del tema de Dragon, algo que por fin estuvimos viendo, que Dragon entra en acción, y también se postula eso de cómo se forma un poco, él se hace revolucionario. O sea, yo creo que también estamos viendo uno de los motivos. No hace falta tanto flashback de Dragon para ver por dónde ha ido encaminado y cuál ha sido el suceso por el que él decidió separarse de todo esto. Y uno de esos motivos fue esto. Por este lado vemos Sí. a este Dragon que está viendo todo lo que ha ocurrido y dice, fuera, o sea, esto hasta luego, que se vayan a la mierda, ¿sabes? Yo me piro de aquí, ejército revolucionario. Yo creo que Dragon no solo va a ser perseguido por lo que hizo a los Tenryubitos, yo creo que Dragon en sucesos después hará movimientos mucho más potentes que demuestren el por qué se pira de la Marina y por qué es un miembro revolucionario. Por otro lado, yo creo que también vemos la entrada, esto de que la entrada de Garp, por otro lado vamos a entrar por qué se está formando los piratas Sword, y también Garp es por lo que va a ver cuando acceda a la isla. Y todo esto es cuando pongan un pie cada uno en la isla, como estamos viendo que aquí lo hacen. Cuando Roger, Garp y Rox pongan el pie en la isla, van a decir, ¿qué cojones pasa aquí? Exacto. Y vean a estas mierdas, a estos mierdas. Por eso Garp tiene tanto asco también a los Tenryubitos. También antes los tenía, pero ahora con esto yo creo que se va a juntar, o sea, se va a multiplicar. Y por eso vamos a ver que se forman los piratas Sword. O sea, aquí por eso es lo que te digo que bueno, son... Piratas Sword, más bien perdón, otra facción de la Marina. Vale, Sí. perdón, los marines, los de Sword. Pero me refiero que por eso aquí estamos viendo estos detalles de que nos están dando de por qué cada uno, cómo se va postulando. Y ya, como hemos dejado de plan a Garp, permíteme continuar un poco un momento, Jan. Dale, dale. Para continuar, ¿por qué te digo yo lo de Garp y por qué digo lo de Dragon, y por qué a Dragon hay que decirle ole tus cojones? Y estamos viendo en este manga, sobre todo, una de las cosas más claras, y es que enterarse de alguien que es padre de o hijo de es motivo de cacería. Y por eso Dragon siempre se ha mantenido al margen de su hijo Luffy. Por eso él está sacrificándose tanto. Por eso él también le dice a Kuma en un momento que él no tiene por qué saber de dónde, o sea, de su hijo, de mantenerle a la distancia. En la conversación que tiene con Kuma, que por eso lo observa desde la distancia. Y porque Dragon es una persona muy lista. Lo que ha visto en Good Valley es que ha visto una tremenda cacería, sobre todo también a muchos hijos de, como lo que viene siendo, por ejemplo, en este momento con Teach, y como lo que podría haber ocurrido con Shanks y Samrock también en ese momento.
Entonces, es lo que te digo. Dragon ha sido muy listo y por eso se mantiene al margen de Luffy. Por eso hay que valorarle tanto. Ha sido muy inteligente desde el primer minuto y aquí lo vio en Good Valley. O sea que 10 puntos para Gryffindor, por Dios. No, y además ya ha visto de lo que es capaz de hacer el gobierno mundial. Entonces dice, vamos a ver, yo me puedo volver un enemigo, pero más me vale mantener a salvo a mi gente. Claro que es sí. eso lo que sucede y es lo que Dragon está haciendo y lo que sabemos. Aparte de eso, no creo que sea como la gente dice, que es un vendehumo que no tiene poderes, porque lo mismo nos pasó con el Gorosei. Yo mismo dije que la gente del Gorosei lo mismo eran poderosos en cuanto a nivel político nada más, y luego me ponen esas bestias y dije, vale, me bajo de esta burra ya. Exacto. Es así, nunca podemos menospreciar los actos de cada uno de los personajes. Y no creo que Dragon sea un mal padre, teniendo en cuenta que se presentó en Lockdown porque dijo, mira, Smoker, deja a mi hijo tranquilo, ¿vale? Y no me hagas tocarte a mí el hocico con la mano. Eso es. Entonces, no creo que un Logia se acojone por alguien que no sepa hacer las cosas. Vamos por otra parte por aquí. A ver, dice, solo es una especie de corsarios, los piratas legales. Mira, Félix tiene muchas razones. Esto dice que Sword son como una especie de corsarios, que los corsarios eran piratas legales de la Marina Británica. Eso es. Que hablemos de eso, de patente de corso. Es decir, que era precisamente la licencia que se daba a estos piratas, entre comillas. Sí, oye, pues no es un mal punto. Es decir, como una facción aparte de lo que sería la Marina en este caso. Muy buena esa. Date cuenta de una cosa, ¿eh? En lo que estoy mostrando en la imagen, sobre todo para la gente de iVoox que nos esté escuchando, estoy justamente cuando presentan a los Piratas Rocks que están ahí en el incidente de Good Valley. Daros cuenta, aparte de qué personajes están, sobre todo de dos a los que al principio no, les hemos cogido mucho asco, igual que también les hemos cogido cariño por la fuerza que tienen, lógicamente, que es como Big Mom y Kaido, pero aquí en estos momentos estás deseando que estos tíos entren en la isla y arrasen, pero arrasen con todo, sí, ¿sabes? Aunque tuviesen sus propios motivos, me da igual, pero era algo de, ¿vosotros quién cojones sois? Y además, te lo vuelvo a decir, o sea, Oda nos ha tocado un poco la sensibilidad con Rocks de, ¿cómo decirte?, de quererle, de tener ese sentimiento por él, aunque luego, a lo mejor luego es un capullo, ¿no? Pero no es lo mismo que con Kurohige, tú no sientes lo mismo que con Kurohige. Y a Rocks le tenemos afecto, sinceramente. Y a mí me ha gustado verle, verle en esta entrada aquí y directamente que se ponga la acción, sinceramente. Pues sí, la verdad es que ya era momento de verlo un poquito. Hay cositas aquí interesantes en el chat, porque decían que Brook y Lafitte podían ser hermanos por aquí, si no me equivoco. Sí, pero es lo que había dicho antes. No, hermanos. Hermanos. Lo que pasa es que por edades volvemos a lo mismo. No. Ojo, que si fuese el padre Brook de Lafitte tampoco me parecería extraño. Porque recordemos, el tema de edades. Lafitte no tiene que pasar de los 50 años ni de broma. Y Brook tiene 90, o sea, entonces, no, 80 creo que eran o por ahí. Entonces, bueno, cuadrarían las edades, igual que podría ser el abuelo o el de Aokiji. Ahí lo ponemos. Vale. Vale. Decía por aquí Eduardo, ¿pensáis que Harald también sufrió el Domi Reverse? Sí. Y decía Luis, tiene pinta que eso fue así y que Harald previamente les dio la orden a su guardia que si daban algo raro o anormal en él, lo atacaran. Pues sí. O sea, es que podría ser perfectamente. Dice Eduardo que en este panel se ve como Axe y Shiki no se llevan muy bien. Dice, ¿y por qué os pensáis que Barba Blanca, que no tuvo hijos biológicos a priori? Quizás es porque realmente tiene sangre Buccaneer y no quería poder ver sufrir a un descendiente suyo. Pues, por su parte sí que es cierto que Shirohige siempre quiso tener una familia, pero no tuvo hijos propios. Que sepamos, siempre y cuando Weavile realmente no sea hijo de Shirohige, que no lo sabemos. A lo mejor es que Stussy le quiso hacer un hijo y era un clon y le salió mal. Podría ser. Igual que dice, así como Kuma tampoco tiene hijos biológicos. Es verdad, Kuma tampoco tuvo hijos biológicos y yo creo que Gine seguramente le diría, oye Kuma, hacemos un Kumito, por favor. O sea, podría ser perfectamente, honestamente. Dice Felix Swords, vale, lo que hemos dicho Cosales, dice Anunnaki, hombre Anunnaki, buenas, los Gine y Ryodan, más vale tarde que nunca. Saludos para ti de la Brigada Fantasma también. Para quien no haya entendido de Gine y Ryodan, leeros Hunter x Hunter.
lo que dice Eduardo, los corsarios estaban pagados por los gobiernos. Y dice, por cierto, Ochoku no fue a God Valley. Sí, cierto. Sí, es cierto, lo cual, a ver, a mí me da la sensación de que se quedó con Hachinosu precisamente porque todos ya dijeron, y nos vamos cada uno por un lado, honestamente. O incluso puede ser que la Marina le dijera, has hecho bien, te quedas tú con Hachinosu, y ya precisamente como Kurohige lo sabría directamente, diría, fuera, que esta es la isla de mi padre y si se te ocurre disputármela te reviento. Lo que dice Eduardo, sé que me parece un personaje de 10. Sí, la verdad es que es un personaje de 10. Pero no me lo como dices tú, dice que si no lo esperábamos así, ni de coña. La verdad es que no me esperaba a Sebek así para nada. Me parecía un pirata que mucho más destructivo y mucho más plano en ese aspecto. Sí. No sé por qué. Me parecía que no iba a tener un trasfondo tan sumamente bueno. Cierto. Y dice Félix, ¿qué piensan de la teoría de que al ser el flashback de Loki, por eso se ve como un héroe desde su perspectiva? A ver, sí y no. Es cierto que es un flashback de Loki, entre comillas, pero no es todo el flashback de Loki, porque Loki no podía saber lo que sucedió en God Valley. Recordemos una cosa, los flashbacks no siempre, al ser de un personaje, te explican únicamente lo que el personaje piensa, siente o ve. Sin ir más lejos, pensemos, yo qué sé, el flashback de Chopper, ¿vale? El flashback de Chopper nos explica cosas de Kureha o de Hiruluk que Chopper no podía saber en ese momento o que nunca se pudo saber o que no se le contarían o que no se lo contaron. Eso es. Entonces, realmente los flashbacks hay que cogerlos con pinzas, porque aunque te lo esté contando una persona, ¿vale? Se están dando cosas que no siempre la persona tiene por qué saberlas. Se saben luego después en contexto y se saben todo. O sea, es un flashback, pero digamos en punto omnisciente. Es decir, cuando una persona cuenta algo que recuerda, y esto lo hemos visto en muchas películas, si vosotros tratáis de tener un flashback de algo, la mitad, por no decir prácticamente todos los detalles, se os van a escapar. Cierto. Y luego vemos los flashbacks en películas y demás y son ultra nítidos. Exacto. Se recuerdan todas las conversaciones. Exacto. Se recuerda la camisa que llevaba en ese momento tal persona. Eso es. Es decir, hay que tomarlo con pinzas. Eso es. Y como digo, no creo que sea tanto lo de que Loki esté recordando a Sebek como un personaje, como una buena persona, teniendo en cuenta además que según lo vio le pegó un espadazo que lo dejó seco por decir, me uno a tu tripulación, ¡Bumba! Vete a la mierda, niño. Entonces, creo que es un flashback que se tiene que tener en cuenta como algo, un evento canónico y no alterado por la visión de Loki. Eso es. Es lo que sucedió y ya está. Eso es, correcto. Mira, dice, la Fit 41 años, Brook 90. Oye, pues lo mismo, podría ser pariente de Brook, aunque fuese el nieto, por ejemplo. Yo no me subo en ese barco, lo siento. ¿No? No. A ver, ¿no crees que Brook dejase mucha descendencia por ahí? No. Es una pena, la verdad, porque molaría un montón. ¿Estuvo cuánto? ¿50 años atrapado en Thriller Bark? 40, ¿no? No me acuerdo cuántos años era. ¿Y los anteriores a qué se dedicó? ¿Que estaba como de guardia real? No, guardia real, luego se hizo pirata en la banda de Yorkie. Y ya está. Oye, que se le dio al fornicio en ese momento, pues adelante. Los piratas no tenían, sí, estaban dándole a esto y dándole a esto. No lo veo, o sea, no lo veo. Yo en ese barco lo siento. Estaría guapo, pero no creo. Ojalá. Pero sí, ahí es complicado que sean parientes directos. Fíjate, uno de los detalles también importantes de aquí del manga que me di cuenta yo es cuando Dragon coge a los niños, coge a Shanks y a Shamrock y se los lleva, cuando dice lo de qué extraño, ¿por qué no están llorando? Es un milagro. Al principio yo cuando lo leí esto dije, lo tomé y decía, ¿será porque ellos tengan algo especial, los niños, tal, no sé qué? Pero luego ya me di cuenta y dije, no es eso, el especial es Dragon. Le sienten como ese abrazo que les tiene como de esa persona con seguridad, que por eso se sienten tan tranquilos los niños. Y eso también deja mucho. Hombre, tú como padre entiendes eso, de que los niños también perciben las vibras que les dan los adultos. Piensa que están con bombardeos, con disparos, con golpetazos, con o sea, con gritos, chillidos, de todo. Y esos niños que se separan de la madre notan que le han cogido el brazo una persona, como viene siendo Dragon, y hacen que los niños estén tranquilos. Por lo tanto, eso también te da mucho detalle del tipo de personaje que es Dragon. Por eso siempre sigo diciendo lo mismo. El momento de Dragon va a ser un momento
yo creo que muy bonito para la comunidad de One Piece. Y es que es un Lo- personaje al que sabemos nada y menos. Sinceramente, yo creo que es uno de los Ujú. peores personajes me refiero a nivel de saber de historia suya. Ah, vale. Pero que luego, cuando poquito a poco te van dando estas pinceladas, ya te van encaminando de qué tipo de personaje realmente es. Sí. Y es A ver. es un personaje que ha sufrido mucho, Ujú. que ha vivido mucho y que tiene un odio distinto que lo tiene el resto por lo que ha vivido. Porque él sí que ha estado desde dentro viviendo esto. Yo creo que el incidente God Valley fue lo que más le marcó. Sí. Honestamente, es algo que te. A ver, ¿se ha visto, por ejemplo, la de. La Espera, del perdona, éter? un momento. Dime. Eduardo, no me refiero a No. eso, porque lo de la figura paterna, que no creo que fuese, no es por eso de figura paterna, es el momento del abrazo. Eso da igual, porque pueden sentirle como si fuese un hermano mayor. Pero es para sentirse relajado. La tranquilidad, Muchas sí. veces tú coges a un niño pequeño y el niño se te puede poner a llorar o algo, y es porque a lo mejor, pues no se sienta a lo mejor el niño seguro Hmm. de ti. Entonces, con él, a lo que se refleja es la seguridad que notan los niños, el aura que desprende Dragon, la tranquilidad con él que se sienten ante sus brazos. Exacto. No, eso es lo que digo, las vibraciones. Yo, por ejemplo, he cogido a muchos primos míos cuando eran pequeños, eran bebés, y se calmaban. Y mira que a mí los críos me da un poco de mal rollito al principio porque siempre me solo digo, sí se me caen. Pero funciona, es verdad. Hay algunos críos que se calman en según qué brazos. Claro, Lo cual ni claro, tan mal, oye. Y es claro. verdad lo que decís vosotros, que no creo que. Sí, es verdad, Brooke no. Ojalá, pero es posible que no tenga hijos. Dice Dandonaki que los villanos no eran tan villanos tipo Jenny Ryodai. Sí, es verdad. Tiene razón que lo que nos ponen como villanos, ahí es verdad, no siempre son tan villanos como nos lo pintan. Y en eso el Exacto. gobierno lo hace muy bien. Eso Lo de es, hacer villanos que no son tan villanos. eso es. A ver, y sí, 50 años estuvo varado Brook, me comentan aquí. Entonces, nada, ni de coña puede Por ser eso. pariente en ese aspecto de la FIT. Vale, correcto. Dice Anunnaki, Dragon se come su fruta en God Valley. Creo que lo dijimos en el directo anterior. Y es que hubiera sido posible que Dragon abriera uno de los cofres en los cuales había una fruta de estas de premio, sacara la fruta, metiera a Shanks, se comiera la fruta por hacer algo, y que luego después tratase de esconder a Shamrock y que en ese momento fuera cuando Garlin le dijo, trae para acá que ese es mi hijo. ¿Dónde está el otro? Eso es. Dijo Dragon, ni zorra. Eso es. No tengo ni idea. Y por cierto, también, antes Pero de nada, también tenemos que ver cómo se separan Shanks y Shamrock, ¿eh? Hay que ver ese momento de separación porque alguien se va a tener que enfrentar con Dragon, yo creo, ¿eh? Que se va a encontrar podría ser Dragon a un también. caballero de Dios, yo creo, y que Dragon va a tener que esquivarlo cualquier cosa así y que pierda precisamente a uno de estos dos. Yo creo que puede que sea algo así. Eso o que los metió en un cofre de cada uno, en cada uno de las frutas, y llegó alguien y se lo cogió y precisamente fue pues, Garlin. Alguna cosa así, pero yo creo que también nos va a enseñar Oda aquí cómo se separaron ambos hermanos. Pues, a ver, es necesario que nos lo expliquen. Al fin y al cabo, no sabemos nada. A ver, seguimos por aquí. Dice Félix, esto es fumada, pero lo diré para las risas. ¿Y qué tal si Shanks puede regenerar su brazo, como todo caballero de Dios, pero se puso algo tipo Eren? O sea, para los que no hayáis visto Attack on Titan, hay un momento... Claro, a ver, Eren, que es el prota... No spoilers tampoco, no digan mucho, ¿no? Calla, momento. No voy a hacer spoiler más de lo necesario. Eren, que es el prota, ¿vale? Llega un punto en el cual, pues lo dejan tullido, básicamente. Le falta una pierna, tiene ahí el muñoncito cogido, pero ¿qué sucede? Que puede regenerarse. Lo que pasa es que se ha dejado lo de la pierna ahí puesta para que no se le regenere la pierna y no sepan que él es esa persona y pueda hacer de infiltrado en una base. Eso es. O sea, y ahora volviendo al tema de que Shanks podría regenerar el brazo, a ver, yo creo que para poder regenerarse como hacen los caballeros celestiales, se necesita la marca del Abyss y hacer el pacto con Mu. Pero, y Mu, llamadlo como queráis, pero Shanks no llegó a hacer en ningún momento el pacto, ¿vale? Y el escudo que se le ve en el brazo, cuando estamos en el flashback aquel que está en la sauna con Gavan, es el escudo de su familia, pero no es la marca del Abyss que tienen los caballeros celestiales, ni es una marca de un pacto con Imu para poder hacer esta regeneración. Ahora, la fumada es cojonuda. Sí. Es buenísima.
Muy buena. Dice, aquello que le abre los ojos y darse cuenta que la marina del gobierno está podrido. Lo de Pues Dragon, sí, correcto. exactamente. Correcto, Luis. Sí, Y lo que dice, los bebés, dice Luis, los bebés se sienten seguros y exacto. protegidos por Dragon. Correcto. Exacto. Y ahora venga, la de Eduardo te la dejo a ti. Tiraros algún triple. ¿Qué frutas creéis que hay en los cofres? En los de Good Valley, pues yo creo que confirmado está la de el de Kuma, el de Kaido. Y yo creo que podría haber un tercero. Y a lo mejor ese tercero sí que es de Dragon y es por eso por lo que puede enfrentarse quizás con ese último miembro de Caballero de Dios o algo. Y puede salir de allí con Shanks. Bueno, siempre y cuando, fíjate lo que te digo, que también puede terminar Dragon. Fíjate, o sea, le están metiendo de leche los Caballeros de Dios a Dragon por defender a los niños. ¿Mm? Y que cuando llegue Roger, de repente llega Roger y le dice, échate para un lado, Dragon, quítate de aquí. Y le dice, toma, cógeme al niño. Chicos, encargaros de este. Algo así se podría dar, ¿eh? Mira, la mochila. La dice mochila. Cross. Pues podría ser también. La mochila. Os voy a decir una cosa y voy a subir un pelín más la apuesta y creo que una de las frutas que había también en los cofres era la mero mero de Boa Hancock. ¿La de Boa Hancock? Sí. También. No sé por qué, pero creo que la de Boa Hancock podría haber salido de allí. Sí. Puede ser. También. O sea, Dice, podría tener Cross sentido. La mochi. Que sí. La Cross, mochi. estoy contigo, la mochi. Hombre, pues también podría ser teniendo en cuenta que pues eso, que Big Mom buscaba frutas tochas para sus hijos. Eduardo. Lo que pasa es que no sé cuándo la comería Katakuri, la mochi. Eduardo está diciendo, Roger sabe seguro quién es Dragon, pues puede que lo sepas y a lo mejor es su sobrino. La madre que lo parió. O sea, en serio. Vamos a estar ahí. Tío, son No. triples, ¿no? Pues toma triple. ¿Y Anunnaki qué? ¿Y el de Anunnaki qué? Dice, Enel es hijo de Rayleigh y el Rey Oscuro. Muy bueno. Vamos a poner secciones de fumadones. Y aquí. Espera un momento. Vamos a ver. ¿Qué edad tendría Enel? Contestad en el chat, por favor. Búscalo en Google si es necesario o lo busco yo. ¿Qué edad tenía Enel cuando lo encontraron, cuando subieron a Skypiea? No por sé, favor. Pero ¿cómo va a ser en el hijo de Raeli? ¿Cuándo subieron a Skypiea? No me acuerdo. O sea, exactamente, no te acuerdas. Como sea posible, siquiera por un margen pequeño, que Enel sea hijo de Rayleigh, por cómo subieron arriba, Estoy te en juro el barco que... de Félix. A ver, llámame loco, pero yo creo que Lau... Tienes razón. La maldita... Es verdad, la OPOP. Eso, la OPOP, joder. La OPOP. Estoy Lo que en el barco. Lo que dijimos en el directo anterior, y era que pudiera ser que Sebek utilizase la OPOP, la comiera y se quitase el corazón. Ajá, y Ojo. meterlo en un cofre y por lo tanto Eso ahí es. estaría el tesoro de David Jones, famoso, Ahí y está. ahí podría también hilarse con el tesoro que Baggy tiene precisamente en esa pulserita donde le está marcando un tesoro que nadie conoce. O sea, podría tener muchísimo sentido. Yo creo que sí. Eso es. Yo creo que sí. Dice Eduardo que 37 y por time skip 39. Si te refieres a Enel, ¿no? Sí. Una preguntita. Una pregunta, Todos. ahora, si esto es así. ¿Qué puta cegación tiene Oda con personajes de 39, 40 años? Pues porque son Kurohige, jóvenes y Shanks. están en hype. Están en su prime. No, tronco, yo que sé, ponme uno de 38. Pero es que Shanks tiene 39, Kurohige tiene 40, Enel tiene 39 ahora también. ¿Qué está pasando con personajes ultratochos, petadísimos de poder, que tienen... Me cago en la puta. No sé. Pero mira, vale, ahora, chat, otra vez voy a tirar de vosotros. ¿Algún significado que tenga en la numerología el número 39, por favor? Sé que el 3, el 6, el 9... Mihawk igual te están diciendo de edades, ¿eh? Mihawk también, yo había leído que Mihawk tenía 43, pero oye, también me cuadraría teniendo en cuenta que Mihawk es justamente el reverso de la cara de Shanks. Sí. O sea, porque es Shanks dado la vuelta. O sea, la reversización de Shanks la tenemos con Mihawk, así te digo. Vamos aquí con el capítulo, vamos a brindar también esta pedazo de presentación que también tenemos aquí los Piratas de Roger. Antes estabais diciendo que os estaba leyendo que era de cine la presentación de los Piratas Rose, los Piratas Roger también más de lo mismo. O sea, es algo
Me gusta mucho, tío, me gusta mucho. Sí. El Mola un huevo. tema del incidente de Good Valley te llena de que estos piratas estaban, pero vamos, y además una de las cosas que más me encantan es que desde que entran asustan. Y fíjate lo más curioso, porque es que al principio se asustan mucho de los piratas Rocks. Pero sobre todo cuando llega Roger, daros cuenta lo que dice aquí Garlin. Maldición, ahora el juego está arruinado. Lo dice porque están tanto los Rocks o solo Roger. O solo en ese momento ha visto que ha entrado Roger por ese lado. Por eso te digo que aquí se va a dar eso. Este ataque se va a dar y por eso te estoy diciendo que es que Roger y Rox se puede que se hayan chocado un par de espadazos, pero es que no los veo en un combate puro y duro. Teniendo esta presentación y esta confirmación que te acaban de dar. Prepararos, caballeros de Dios. Y nos presentan por fin a todos los caballeros de Dios. Esto va a ser la hostia. Entonces aquí yo creo que es por eso por lo que se da esta pedazo de batalla. Por eso te digo, que es que, y así, algún caballero de Dios yo creo que aquí también puede irse a la puta, sinceramente. Una cosa muy curiosa... A mí me da que el francotirador del sombrero de ese de seta raro... Una cosa muy curiosa que es lo que estuvimos viendo en el buff, sí, es exacto. precisamente esta imagen de un caballero de Dios que aparece. O sea, por aquí también te puede decir mucho de ese traidor que podemos tener en el buff. Si estamos hablando de que es una referencia a Elbaf a esto, o sea, podría ser fácilmente. Este caballero de Dios, se parece a la de, ¿cómo se llama? A las aventuras de... Ay, joder, que ahora no me A mí sale. me recuerda a Tom, claro. Al creador del barco de Roger. Sí. O sea, me recuerda a Tom un huevo. Y a mí me recuerda a un personaje que no tiene nada que ver con esto, que es uno de estas de Disney. ¿De Disney? Yo pensaba que ibas a como hablar del monstruo. Grúfalo, tío. Como un monstruo de estos, sí, pero sí. Como te digo, esto también se parece. A ver, es que, tío, hay Me hace tantas mucha referencias gracia. diferentes. O sea, Me hace que es mucha la gracia. leche. La verdad es que son feos de cojones todos. Sí, la verdad es que sí. Y Oda, no está Gunko ahí. Y luego va y me ponen aquí al Brad Pitt, ¿no? Sí. A este, que como no, este que me recuerda un montón al de Dressrosa, a uno de los niños de Dressrosa, que no me sale el nombre. Se parece un poco el de los a... zapatos estos. A Derringer. Sí. Dellinger. Cómo lo odiaba, tío. Y yo. Pero y yo. a mí me recuerda, precisamente, a que he dicho, ahora sí que le encuentro una... El de monstruos ese me están diciendo por aquí. Hostia. No, pero a mí me recuerda una mezcla entre Dellinger y la otra, Sugar, creo que se llamaba. La cría esa que no era tan cría y que convertía a la gente en juguetes. Puede ser. O sea, y sí, la waifu, la verdad es que parece japonesa y madre mía. ¿Cómo está la waifu? Juan Cruz por aquí nos ha puesto thank you igual thank you. Gracias. ¿De qué? Juan, no, un comentario que hemos visto por ahí. Ah. Gracias, Juan, que también es un suscriptor nuestro. Hombre, claro. Y bienvenido, por cierto, aquí. Por cierto, a ver, darme un segundo antes de nada. Mientras aquí está mirando un poquito Jan, yo voy a hacer un poco de cotilleo Tú cotillea por ahí. a lo que tenemos. Vamos por ahí. Déjame un poco decirlo. Sí, Vamos yo me voy con el chat. Actualmente, dice Eduardo. No, vale. si era por esto. Actualmente ahora mismo somos 15 personas que estamos en el directo en YouTube y de momento llevamos 9 likes sin contar con el propio mío que he dado yo, porque yo me quiero mucho. Por lo tanto, aquí faltan likes, el amor así propio que es importante. el botoncito del like, vamos a darle cañita, ya Ahí, que ahí. estamos aquí que estamos aquí compartiendo estas teorías y estas charlas tan maravillosas y tan estupendas, darle ese botoncito del like, así que darle cañita. Si hay alguien que por aquí ahora mismo está suscrito, no está suscrito a este canal, pues venga, darle esa suscripción al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderos contenido como este. Y también quiero volver a recordar, tenéis el canal de Twitch también, os podéis también unir allí en Twitch con nosotros y así seguirnos en ambas plataformas. Así que darle cañita y para que podamos llegar también a más personas allí. Pero lo dicho, darle ese fuerte like, chicos, que no cuesta nada, chicos, chicas, que no cuesta nada, ese es un likecillo, vamos a llegar a más gente y si tenéis con quién compartir el contenido, a darle cañita y compartir el contenido del camarote de Roger. Por cierto, links en la descripción que tenemos misma del propio directo por si queréis acceder a redes nuestras y si os queréis unir a la comunidad de Discord, que también lo podéis hacer. Así que darle cañita. Venga, ese like que yo lo vea, que empiece a notar esos likes y ese amor que tenéis con el camarote de Roger.
Hay una cosa que me encanta de aquí que han dicho antes, que el 39 simboliza el crecimiento espiritual y que el 38 es el hype del hombre humano. Eso te lo ha dicho Pues, Anunnaki. Exactamente. Eso. Anunnaki ha dicho el hype, Sabía que yo. entiendo que sea el pic. Y Eduardo dice que el 39 significa el crecimiento espiritual. Estoy deseando cumplir años para ver si llego de verdad a ese pic, macho, porque madre mía. Por cierto, eso Madre mía. no pasaba con el 33, no con el 39. No lo Supuestamente sé. A el ver, cambio de nuestro era a partir del 33, ¿sí? de los años Ah. de Jesús. Sí. No lo sé. No tengo ni idea en ese aspecto. Yo también te digo que el 3, el 6 y el 9 eran unas constantes muy importantes para Tesla. Por No cierto, el de mira, Elon Musk, el otro, el Tesla de verdad. esto sí me he quedado yo con lo que decir con lo del personaje de atrás, que precisamente Sí. parece un poco como, ¿no? A este personaje. No, el otro, el de la izquierda. No, claro, por El de la supuesto, izquierda. Douglas Ballet. O sea, Ujú. otro confirmación ya. Ya tenemos dos películas que no. Bueno, Los no canos sé no yo son si tan sería- canon. Esto es no sé yo si sería confirmación o no de que sea Ballet realmente. Vamos, ya te lo digo yo Porque que sí. tendría que ser un poquito más joven para ser el Douglas Ballet de las películas, ojo. No lo Bueno, sé. No te creas. Pero sí que es cierto que se parece un huevo, hay que decirlo. Este es Douglas. Douglas. Pues nos quedamos Dar con por que Douglas. culo. Y A hacer además, puñetas. además me parece perfecto porque también es un chetado que te cagas. Hombre, la fruta que tenía en la película, si la hubiera tenido en ese momento, si la tiene en ese momento, sería la leche. O sea, ¿y si, por ejemplo, la fruta de Shiki que vemos en la película la obtiene también en God Valley? ¿Otra frutita más posible? Que Douglas dice que tienen que tener 7 años, por aquí por el chat. Claro, es que no concuerda la edad. Muy tocho tiene que estar. Muy tocho tiene que estar un crío de 7 años para estar así. Que sea su padre, podría ser. Bueno, a ver, ¿estas melenas son suyas? ¿No son suyas? No sé. No sé. Sí que lo parece que sea una melena suya. Pero, a ver, a lo mejor es una fumada de Oda. Igual Y que, aquí por ejemplo, tenemos yo. al Nika de Roger. Ojo, que de ese, yo he escuchado que si le cortas el pelo es Marco. Digo, me estás vacilando. No, ni de coña. No me estás Ni vacilando. de coña, ese sí O sea, que es que una no. fuma no mi, pero de las buenas. La fuma no mila de que esa sea la madre de Goku Moria. ¿Quién? ¿Esta? Que también lo he escuchado. No, pero este no es el que estamos viendo ahora mismo en el buff. No. Bien. No. Este es otra. Sí, es verdad. Que Tienes toda la dicen que razón. esa es la madre de Gecko Moria. Y digo, ¿cómo? Entonces sería otra mega confirmación de que aquí Caballeros de Dios los van a dejar, pues eso, que van a abrir el listado este de matriculación, que se van a Sí, poder sí, o sea, matricular ya pronto. el- Pues yo creo que lo El que va a Infojobs pasar- para, yo el creo Infojobs que- para yo caballeros creo que celestiales. después del incidente de Go Valley van a tener que abrir aquí, pero la matrícula, pero echando hostias. Ya ves. Oye, ¿puedes hacerme un favor y hacer zoom en la imagen? ¿A dónde? ¿Para atrás? ¿Para adelante? Zoom para adelante. Es decir, hazle zoom. Acerca la imagen. ¿A quién? Al que sea, me da igual. Sí. Un poco más. Ahí, para. Brazalete en el brazo de la waifu. Eso es lo que estaba buscando. ¿Esto? Eso. Escudo de la familia, ¿vale? ¿Hay alguno más? Aparte de que Samrock parece tener dos circulicos ahí en el pecho, ¿hay algún otro brazalete en algún otro brazo o es que solo se ve esa parte de la izquierda No, en ella? si acaso El resto solo se ve los brazos. Aquí esto que se ven, ¿no? Los 5 miembros. Eso de ahí, esos circulitos para mí son el emblema de la Marina. ¿Sí? También te digo, sí. No sé por qué. Bueno, Y podría mira ser. lo que dicen por ahí, la madre de Killingham. Oye, pues Sí, tiene mucho sentido. podría Por ser eso te digo, es que se parece muchísimo. un Gyojin Fumeta. Exacto. Lo que pasa es que Killingham no tenía cuernos, ¿verdad? No, Killingham no tenía cuernos. Sí, en la transformación esta que se hace me parece que sí. Sí, Oye, pero cuando no se le ve, recuerdo. cuando se le ve medio centaurao no tiene, Ya no tiene cuernos. Ojo. No me acuerdo, pero vamos, lo único que sé es que los deseo todos los males peores y que los den de hostias los de Roger y los de Rox, pero a más no poder. A ver, Además, me solo encantaría, se van a quedar sinceramente, Figarland y Tanto Somers. estamos hablando de muchos personajes, pero a mí de verdad me gustaría ver a Shirohige en acción aquí también, ¿eh? Pues sí, la verdad. O sea, es el hombre más fuerte de todos y a mí me gustaría verle meter de hostias de unas formas además descomunales. Que yo creo que Shirohige aquí en su prime debe estar... Bueno, yo no creo que sea su prime. Yo creo que el prime es cuando se enfrenta con Roger años Eso te iba a después. decir. Pero, Eso te iba a decir. Pero me molaría, ¿eh? Me molaría, pero que bastante verle
verle enfrentándose y dándose muchísima, pero que muchísima caña. Y luego, Sí. ya por último, tenemos la última presentación, que como no, faltaba aquí el bolazos. El borrico. Del señor Garp, que aquí, si os dais cuenta, lo que más me mola de Garp es que los demás importan una mierda. Aquí lo que importa es Garp, y Garp vale por 18. Sí. También te lo digo. Es, el hermano de Roger. La madre que lo parió. En ese sentido, lo de ya estoy aquí me recuerda un montón. Y sí, he visto. Bueno, he leído Boku no Hero. Decirme sí. que no se parecen en rasgos, por favor, que sí, que es una fumada, pero date cuenta aquí con. Una fuma bastante buena. Sí, date cuenta aquí a Garp y vamos arriba un momento. Y mírale, también lo mismo. A lo mejor se lo han hecho entre los dos, ¿no? Un tatuaje de hermanos. Carita. Un tatuaje de hermanos. ¿Sabes? Pero. Vamos, no me jodas, tío. ¿Sabes? Que los primos son primos. Me da igual. No algo sé. Tienen de relación. No, digo, a mí lo del ya estoy aquí me ha recordado, para los que hayan visto Boku no Hero, lo de ya estoy aquí de All Might, tío. O sea, es como, venga, que nadie tema, que ya está aquí pero All Might. Escucha, pero es que no solo eso. Es que si te das cuenta en esta imagen, los dos, para empezar, mete un bolazo que los casca a todos. Exactamente. Mira, lo que me gustó aquí de Shirohige es que por fin aquí nos lo muestran. Mira, de un castañazo está mandando a 20 a volar, ¿sabes? Aquí además me encanta porque esto me recuerda un poco a Sauron cuando... Sabía que vas a decir eso, a Sauron en la primera batalla cuando está con un solo mazazo haciendo volar a la gente. Lo sabía, ¿sabes? Es que lo sabía. Estaba viendo un Shirohige aquí en su Mega Prime, ¿sabes? Pero es que lo de Garp es una locura y además, sobre todo, es esta imagen de los dos que hacen lo de... Sí. Por eso, ¿ves? Es a lo que te digo. Garp va tras Roger. Quiere ir todo el rato a por Roger. Está súper mega obsesionado con Roger. Sí. Pero aquí, curiosamente, Rox y Roger se dan la media vuelta como diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Y este de no estamos viendo qué ha un pasado? enfrentamiento todavía entre los piratas Rox con los piratas de Roger. Y yo creo que es lo que te digo. A lo mejor ocurrirá luego después, ¿no? Pero que no. ¿Sabes? Es que... de verdad, o sea, vosotros seguís todavía o sea, pensáis de verdad, y esto es una pregunta que hago directamente aquí a la gente del chat y a diferido, ¿realmente seguís todavía subidos en el barco de que el enfrentamiento se dio así sin más entre Roger y Rox? O sea, todo lo que ocurrió en los Caballeros de Dios, entonces, ¿para qué aparecen? ¿Para qué se muestran todos allí? Es algo que es por lo que te digo. Aquí es lo que estamos viendo. Cuando ven la presencia de Garp, ambos dicen, ¿qué pasa aquí? Y luego de repente Roger va y le dice a Garp, ay, Garp, ven conmigo, venga, vamos a por Rox, que yo no puedo solo. Venga, coño. No tiene sentido. Hay que ser un poco también de lógica, ¿no? Yo creo que esto no ocurre así. Y más con un Garp, que Garp es como un Luffy con orgullo, con tal, y que va a todas. Y le da igual luego el resultado, pero va por todas. Exacto. Es el típico tornado que cae por ahí y le da igual cuántas casas derrumbe. Fíjate en el chat una cosa, ¿vale? Dice, ¿os habéis dado cuenta? Dice Eduardo. Bueno, aparte de lo de Garp, siempre con su mano derecha. Dice, ¿os habéis dado cuenta de que el Gyojin gigante de los Caballeros de Dios tiene alas? Aquí. Vale, una pregunta que os hago yo. ¿Y por qué tiene que ser un Gyojin? Porque hemos asumido que es la madre de Killingham, pero ¿no os parece que también podría ser algún descendiente de Gecko Moria, teniendo en cuenta que Gecko Moria representaba el murciélago? O sea, es que me parece un poquito raro porque yo lo primero que pensé es en Gecko Moria, porque Killingham en su base, por así decirlo, cuando tiene su cara humana, no tiene cuernos. Es que no los tiene. Por eso me rayé un montón y dije, ¿Gecko Moria? O sea, ese podría ser Gecko Moria en su prime. Además que la boca, los dientes, eso me recordaban a los de Gecko Moria más que realmente a Killingham. Entonces, por eso, y cuando habéis hecho las alas también, digo, pero es que a mí me sigue recordando a Gecko Moria. Y caído volando. O sea, porque Gecko Moria representaba. ¿Dónde y caído volando, eso también, explícanoslo. Porque si es con el zambombazo que ha pegado ahí Garp, me partiría el culo. A ver. Dice Luis, ya me dieron ganas de ver El Señor de los Anillos. Hombre, es que siempre es un buen momento para ver El Señor de los Anillos. Yo, por ejemplo, sí, parece un Yeti, desde luego, ¿sabes? El Gyojin de arriba sí, pero yo creo que lo que me refiero es la Kami no Kishina esa, que es que yo digo, ¿esa es la madre de Gecko Moria o es pariente o algo así? Sí. O sea, no sé.
¿Dónde aquí aparece Moria volando? Digo, Kaido. No, Kaido. En el panel de abajo. A ver. ¿Aquí? No puede ser, si aquí no aparece, ¿no? A ver, haz zoom, a ver. No, si estoy haciendo zoom. Y mira, ahí está Bogart, tienes razón. No lo sé, o sea... No vemos a Kaido volando. Yo no veo Ah, a sí, Kaido. ¿Dónde, sí. porfa, decirme? Vale, Porque es que no zoom. consigo Haz ver. zoom. Haz zoom justo donde pone de que están haciendo Roger y Sebek. ¿Sí? Ese, ¿no? ¿Ese de ahí no es Kaido con el canabo ahí volando? ¿Dónde? ¿De verdad? Habla del... ¿Dónde veis el Kanabo, tío? ¿No es él? A mí se me Al lado asemeja de un montón. Sebek. Sí, ¿Este? ese. ¿No es ese Kaido? No, podría ser. Claro, justo el personaje de su derecha. Exacto. Yo creo que ese es Kaido ahí volando con el ostión que ha pegado Garp. También me lo creo. porque es que Viniendo de Garp. Viniendo de Garp cualquiera. O sea, si vamos a ver, si con el Galaxy Impact que vimos allí en Hachinosu Exacto. o se hizo temblar la isla y ya era supuestamente un viejete. O sea, no me quiero ni imaginar a Garp aquí. O sea, a Garp Claro. aquí, desde luego que este debe de dar miedo de cojones. Y es que mira Bogart, tío. Me hace una gracia. Dice Anunnaki, cuernos y alas como King. Ojo, Anunnaki. King no tenía cuernos, era un papucho de la hostia. O sea, era un tío que decías, madre mía, ¿qué haces haciendo eso con lo bueno que estás, cabrón? Pero cuernos no tenía. Por eso te digo que me recuerda más a Gecko Moria. Dice Félix que para él ese no es Kaido, es Shiki. Que también podría ser, o sea, pero es que vosotros imagináis lo que es una bala de cañón que actúe como con semejante onda expansiva. Exacto. Es una garpada, la verdad. Una garpada. Así, Una garpada. O sea, a partir de ahora se va a quedar como el garpadas. Las garpadas, tío. Las Es garpadas, que tío. es Totalmente. igual que, yo qué sé, ahora que has dicho de Galaxy Impact, a mí me encanta lo de voy a salvar a mi discípulo y para ello lo que voy a hacer básicamente va a ser detonar una bomba nuclear en medio de una plaza y esperar que no me lo cargue. O sea, otra garpada, tío, otra garpada. Me encanta. Es buenísimo. Tío, me encanta. Que por cierto, no es por nada, pero ¿tú no piensas que Arnold Schwarzenegger, viéndolo ahora en los anuncios de Parkside, anunciando herramientas, no hubiera sido un Garp cojonudo? Sí, no hubiese quedado nada mal. He de decir que este Garp tampoco me desilusiona, ¿eh? A ver, el Garp de la... Sí, a ver, cuando lo vi en 300... Luego después cuando lo vi aquí en el live action no estaba mal. Pero es que yo me imaginaba, te juro, Arnold Schwarzenegger de Garp, tío. Hubiera sido la lo hostia. que pasa es que está un poco cascado ya, Arnold. Sí, la verdad es que sí. Por eso te digo que queda solo para Sylvester anunciar... Stallone me hubiese molado, por ejemplo. Ese hubiese pegado también. ¡Adrián, Dios mío, no siento las piernas! Pues Ya, sí, pero no. bien, Estaría bien, demasiado... Vale, sí, perfecto. Para las galerías No, de estaría demasiado cascado también. Sí, o sea, podría ser. Sí, además es que hablando así, es como le pongan el mismo doblaje, es que ya no me cuadra, Garp. Totalmente. Lo siento mucho, pero no me cuadra. O sea, ni de coña. Ni de coña. Dicen por aquí, Cross está diciendo que otra fruta que podría aparecer es la de Shiki. Y luego también Luis está diciendo Eso es. que por eso las caras de Roger y Sebes, porque sabían que Garp iba a ir con todo contra ellos. Totalmente. Total, Por eso es algo absolutamente. que a mí no me concuerda que luego de repente aparezca Roger y ahora venga. Vámonos, Ayúdame, vámonos de la Roger. manita tú y yo, que Sí. somos hermanos y nos vamos a pegar con Sebek. Exacto, no cuadra. Es que no pegaría, entonces por eso te No. digo. Es que ni de broma. Es que el incidente de God Valley para mí es eso precisamente. Otra mentira más del gobierno. Eso es. Igual que eso con lo de es. Lulusia nunca existió, por ejemplo. Y cosas Eso así. es. O sea, son cosas que no te pueden cuadrar ni de broma. Exacto. Porque es que no tiene sentido. Y bien, No tiene sentido. como te digo, como estamos terminando este capítulo, yo creo que aquí Sí. de este capítulo pocas cosas más que podemos contar, ¿no? Porque yo creo que bueno, que hemos hablado ya bastante, hemos soltado unas cuantas teorías y antes de nada, si quieres, vamos a Y hacer ellos un- también, el chat Exacto. también se ha Sí, portado el chat bien, ha me ha estado a tope, encantado. Pero antes de nada, antes de ir cerrando, dice, ¿y dónde está Sengoku? ¿Sengoku? Pues Buena detrás de pregunta. Garp. Detrás de la capa de Garp, ahí agarrado. No, hombre, Me lo creo. Sengoku debe de tener también un poder fuerte y yo creo que mano a mano a lo A mejor ver. aparece ahora, ¿eh? Porque Podría esto suceder. es un vicealmirante que hemos visto. Luego igual vemos más. Yo creo que
Oye, ¿cuántos son? ¿10 caballeros sagrados? Espera, dame un segundo, vamos a verlo, un momento. Ahí arriba no son los 10 que son habitualmente. Claro, hijo. entonces es lo que te digo. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 caballeros sagrados. 7 caballeros sagrados Exactamente. contra la tripulación de Roger y contra la tripulación de Sebek. No creo. Yo creo que, por Estamos ejemplo, muertos. se van a tener que sumar algún vicealmirante, algún así, algún otro fuertecillo y tal. Porque yo, vamos, Exacto. Raelig, Gavan y, bueno, Shirohige y Kaido, Big Mom y tal, yo creo que los hacen pupa, a todos. Vamos. Y además es que ya no solo es eso. Es decir, ten en cuenta luego cómo lo que sabemos de cómo se desarrolla todo esto. Eso Es decir, estamos hablando de, por un lado, la gente huyendo. Los tenryubitos persiguiendo a esta gente mientras son perseguidos por piratas, tanto de Roger como de Rox, tanto como para conseguir frutas como para conseguir rescatar a Saki. Ujú. O sea, toda la vorágine que vamos a ver ahora y mientras tanto, dándose los otros de espadazos, de te reviento, no te reviento, salvo a este idiota de Tenryubito, no lo salvo. Y mientras tanto, todo ahí entre medias, o sea, no digo que vaya a ser como Marineford, el incidente de God Valley, pero algo tocho va a ser y muy, muy, muy importante y se va a ver muchas más revelaciones de las que estamos viendo ya. Totalmente, totalmente. Y Ojo. todavía hay secretos aquí, que se van a dar. Estoy 100% seguro. Exacto. 100% seguro. Como Ahí las también hago. estoy seguro que es lo que te comento, que ya hemos terminado este capítulo. Vamos a hacer un breve resumen de unas cosas que quiero ahora decir para ir ya. Pero responde al chat finalizando. la última pregunta. Sí, vale. Que decía por aquí Luis, Cross. antes de nada, recordemos que lo que contó Así. que lo que contó eso fue Sengoku, y a la Marina, como en la vida real, no debes fiarte de los gobiernos. Exactamente. 100% de acuerdo, Luis. Lo que dijo Do Flamingo, la historia la escriben los vencedores. Eso es. Por lo ¿Eh? tanto, aquí va a haber muchas cosas que se van a quedar un tanto extrañas. De Roger, sigamos y sigo diciendo lo mismo. Ya sé que es el momento de Sebek, pero no dejemos de lado a Roger, que con Roger también vamos a ver hostias a panes. Exacto. Y yo creo que va a ocurrir así entre Roxy y Roger. Esos dos, es lo que te digo. Cuidadito, y por algo se va a ver que se tuvieron que unir Garp y Roger. Y Roger, Por algo en común. supuestamente. Supuestamente, y yo creo que va a ser por lo del tema del Domi Reversi. Yo creo que es lo Eso que creo yo. más sentido tendría. Y ahora, Cross te está diciendo, la semana que viene no habrá capítulo, así que se celebrará vuestros 2 años. Correcto. Exacto. Exacto. Semana que viene, si no hay capítulo, porque a lo mejor es sorpresa de capítulo, si no hay capítulo, domingo que viene estaremos haciendo una celebración de nuestros 2 años que hacemos como esta aventura que nos sumergimos, y ya contaremos, daremos detallitos. Y pero si me permitís, una cosa os voy a pedir es... no voy a hacer el doblaje todo el rato poniendo la voz de Chopper en el directo. Lo siento mucho. No, porque no te lo pienso ni de permitir, coña. porque es que Es que no. te quito, si no te quito la voz. Eduardo, más que especial, aparte de todo eso, vamos a hacer un poco, os vamos a contar varias cosillas nuestras de cuando iniciamos, como cuando quisimos iniciar. Y lo que haremos también será comentar teorías que no hemos comentado Eso en ningún es. momento y que tenemos reservadas para este especial de 2 años. Este proyecto, y va a haber una sorpresa, y es que vamos a decir la primera colaboración que vamos a tener con nosotros para una reacción de One Piece. Y vamos a sacar la persona que va a estar con nosotros para el próximo... Exactamente. Para el siguiente directo. No sé si va a poder estar a la próxima reacción o no, pero estamos cuadrando, pero es el primer colaborador que se viene con nosotros en un capítulo de One Piece, y quiero que estéis todos vosotros para que le deis mucho amor, y estoy seguro que os va a gustar, porque 100% convencido que le conocéis. Os va a molar. Dice Eduardo que si vamos a venir disfrazados. Digo, ¿qué quieres? ¿Verme guapo o qué? ¿Ya con esta jeta no te vale disfraz? Claro, sí. Madre mía. Vamos a intentar mirar algo. Pero bueno, antes de nada, antes de llegar a eso, una de las cosas que me gustaría leer, por ejemplo, Jan, aquí en YouTube, dice que cuando hablamos de Hunter x Hunter, pues por ejemplo en un charlando, que es el domingo que viene, en el especial, nosotros siempre lo decimos. Eso es. Nosotros, además que hay que hablar mucho de Togashi. Cuando hacemos los especiales, cuando hacemos la sección de charlando,
Se trata de hablar, bueno, si en este momento es de One Piece, pues de One Piece, pero me refiero que el charlando sirve que podemos hablar de todo, películas, Eso series, si tenéis algo de hablar así de, no sé, lo del tema de... Os lo diré, si queréis hablar de Dragon Ball, que por ejemplo es algo que a mí me gusta muchísimo hablar y que no hablamos tanto, si queréis hablarlo, se habla de ello, Hunter x Hunter. Es que ahora el tema está un poquitín muerto, ¿no Hunter crees? x Hunter, yo que sé, Kimetsu no Yaiba, también podemos hablar, Ataque a los Titanes, cualquier cosa de esas se puede hablar. Eso incluso de mangas, de libros y tal, podemos darle caña. Eduardo dice, C-Max suelta la de Skype y los Monkey D. Sí, Lo soltará. lo soltaré. Así Lo soltará que el domingo que viene. lo voy a soltar el domingo que viene, igual que Jan va a soltar lo de la teoría suya del One Piece. La teoría unificada, eso es. Eso es. Y le escucharéis durante un rato, nos echaremos una siesta, pero hay que estar muy atentos. Vamos un momento Tonto, mi amor. Vamos un momento con comentarios así destacados de esta semana que hemos visto. Y un comentario que me ha encantado en un vídeo que... Sí, Luis, Sí. tenemos en la descripción nuestra, tenemos el Discord. Compruébalo si te puedes unir, porque hay veces que hay que refrescar el enlace de Discord. Y si no es así, dímelo, porque refresco el enlace y así puedes acceder por él. Esperaros un segundo, Eduardo, que ya te quieres ir. Tranquilo, Eduardo, que no ha terminado todavía. Un momento, es porque me gusta hacer un resumen ahora. Tienes que hacer la cena. Luis, compruébalo. A lo que vamos, un comentario muy destacado en YouTube que me ha encantado, que era cuando tú subiste un vídeo de... Cuando estábamos hablando de Reels de quién pelearía contra Somers. Y un usuario ha dado uno, Metaverse Masters, que ha puesto que es buenísimo, que dice... Y para Gunko su oponente sería Zoro y sus bloques de flechas no sirvan al ser pésimo pidiendo indicaciones. Sería la leche. O sea, el counter de Gunko es Zoro, tío. Es así. No, a ver, sigue esta dirección, ¿cuál? Sí, izquierda, para arriba. No pasa nada, Eduardo, que ese es muy bueno. Luego tenemos por aquí a Daniel Isaac Quiroz León, joder, es un poco largo, que dice, tengo una teoría con respecto, esto es en un vídeo de Mu que hicimos, ¿vale? Lo de Imu. Tengo una teoría, que la fruta de Imu sea la fruta original, la que crea frutas del diablo, pero ella sabe que habrá alguien que coma esas frutas y pelea con ella. Sabe su debilidad y por eso dicen que los que tengan frutas del diablo no conocerán el One Piece, porque capaz que Imu tenga el One Piece y los que no tengan frutas tendrán la oportunidad de pelear con ella con más posibilidad de vencerla. Pero hay una fruta que ella no creo que ello... hay una fruta que ella no creó, la fruta de la Gomu Gomu no Mi, pero que no sabía que la fruta revolucionaria gracias que el Joy Boy la comió y se convirtió en el dios del sol, que esa fruta la vencerá y le ha estado vigilando, la cual tiene Luffy. ¿Quién peleará si no se muere? Y capaz que cuando pelee con ella tenga que dar 6 la definición de Nika. Yo en esto no sé si he sabido resolverlo o sigo con más dudas de las que tenía al principio. Yo solo te digo una cosa, la próxima vez pon el comentario en pantalla, si puedes. Mira, dice que ya Por expiró cierto, dice que ya el expiró el mensaje. Vale, a ver, Luis, una cosa, Luis, ¿nos sigues en Instagram o nos sigues en TikTok? Si tienes Instagram, si no te importa, tienes el enlace, pincha el enlace, háblanos por privado en el camarote de Roger y yo te lo paso. Porque luego lo voy a actualizar aquí en el directo. Luego actualizo el Discord, ¿vale? Pero es para dejártelo para que te puedas unir a él ya cuanto antes, ¿vale? Así que dale caña. Bueno, respecto a esto, ¿qué te has quedado con Dice, fíjate... A ver, lo que decía antes Eduardo, dice, por cierto, ya me acuerdo del otro día en Discord que me pediste el capítulo en inglés. ¿Cómo se veía bien? Joder. O sea, creo que el comentario que hice fue lo de más que leerlo, tú lo has intuido, ¿verdad? Madre de Dios. O sea, era horrible. O sea, horrible. O sea, se veía fatal, las traducciones mal. O sea, hubo un momento, te juro, en el que vi por un sitio la traducción en francés. Y digo, me lo voy a leer en francés a ver si por lo menos se veía algo. Abro y es que el RAW era peor todavía. Digo, me cago en la puta. Sí, la verdad. Así que lo tenéis que estar esperando. Buah. Sí, Luis, escríbenos de verdad, que ahora mismo yo te paso el enlace en Discord y luego ya lo voy a actualizar por aquí. También para la gente que nos está escuchando, pues que lo sepáis, que ahora voy a actualizar el Discord porque por si queréis acceder. Y si no, me escribís por privado en Instagram, en el camarote de Roger, y sin ningún problema yo os lo mando. Y en cuanto a la... Sí.
lo que decías tú primero. No, que lo que te digo, que en cuanto al capítulo, la verdad que se hizo de rogar bastante. Sí. Las traducciones, además, los españoles somos los últimos para todo, siempre. Sí, somos los últimos parias. También te digo una cosa, la versión que tenemos suele ser la más limpita, también Sí, te digo. sí, Así que vamos a decirlo por eso. En cuanto al comentario que ha hecho esta persona, que no voy a repetir el nombre porque ya se me ha olvidado, porque era demasiado largo, lo siento, y yo en la cabeza retengo menos que retenía mi abuela en la vejiga, así que Sí, lo siento mucho. increíble, yo Pero es lo que de hay, muy 10. poco. Entonces, lo que quiero decir es, si realmente la fruta de Imu fue la creadora de frutas y la única fruta que Imu no creó fue precisamente la fruta de Nika, es el único counter que podría tener. Eso es lo que quiere decir el comentario más o menos, ¿no? Sí. Y que solo Luffy, al tener la fruta de Nika, podría enfrentarse realmente a Imu. Sí, algo parecido a eso, sí. A ver, a mí me da la sensación de que es más como dices tú, de que la fruta de Im es la Akuma Akuma no Mi, la fruta Diablo Diablo. Y que por eso le permite conjurar hechizos, hacer pactos satánicos, ofrecer ese tipo de pactos a cambio de la vida, etc. O sea, Exacto. yo sigo en esa teoría tuya, de ser la Akuma Akuma no Mi. Eso. La Kami no Mi. Y la Kami no Mi, claro, lo que dijiste de las Akuma no Mi, las Kami no Mi, frutas Cierto, divinas de dioses. cierto, Por eso tenemos a totalmente. Buda, un Sengoku, y a Luffy con el dios del sol. Sí. Dice Los por aquí. comentarios. Él Con lo del dice, en mundo. francés se nabe un montón, sí. Sí. Es que es horrible. Y Cierto. publicidad por todos lados, ¿verdad? A ver, antes, en mis tiempos mozos, cuando estaba internet así en pañales, uno intentaba leer capítulos de One Piece y era terrible. Porque tú le das de repente, lo estabas viendo en una página nueva y de repente, uy, no sé qué, no sé, un anuncio por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Y por alguna razón había anuncios que, aunque los cerrases, seguían sonando, tío. O sea, era horrible. A día de hoy no sabéis lo que agradezco que haya Raus primero y luego ya después un poco más de traducciones mejores. Pero sí que es cierto que lo que dicen, el mundo árabe con One Piece es una locura. Una locura, porque a mínima que sea el RAW, a la media hora ya tiene la traducción, es acojonante. En general es una locura todo lo que sucede con One Piece. Y con esto quiero contestar con lo que estaba diciendo, que si íbamos a comentar algo de lo ocurrido en Nepal. En Nepal, a ver, ¿sabes qué es lo que ocurre, Eduardo? Que normalmente eso es. Nosotros, lo que viene siendo el tema de políticas, es lo único que no nos gusta mucho hablar por aquí, ¿sabes? No queremos meter la política. Eso sí, lo que sí que vamos a mencionar, y es algo que nos sorprendió y lo comentamos, es que nos parece cojonante que una obra como One Piece haya permeado en el mundo a nivel global como para que se utilicen esos tipos de símbolos, como son la bandera de los Mugis, para referenciar una revolución. Nos pareció acojonante. Dije, ¡buah! Impresionante. En cuanto a lo que dice Anoneki de que la animación de One Piece en Egghead se ve rara, hay momentos en los cuales dices, joder, qué puto cine, y otro de momento que dices, pero ¿qué estoy viendo? Dile a Jan si quiere subir un vídeo mío. Ay, Dios mío. Ya lo sé, pero no te lo paso. No, es verdad, no te lo he pasado todavía. No. Tenemos un vídeo en la recámara que estoy terminando de editar, en el cual hablamos precisamente de eso, que la animación, de repente te ponen una preciosidad, por ejemplo, en la intro, y luego en el capítulo, o durante el capítulo, ves algunas partes que son la hostia, y luego de repente, en medio del capítulo, te ponen una animación que dices, pero ¿esto qué coño es? ¿Dragon Ball Super? ¿O cómo va el tema? Exacto. O sea, toma puya. Pero es verdad, o sea, quiero decir, hay puntos en los cuales la animación es total y absolutamente... ¿cómo decirlo? Irregular. Es total y absolutamente irregular, porque tienes unas escenas que son puro cine y otras que son puta basura. O sea, es horrible. Y mira, ya está aquí Necro. Buenas, mi gente, acabo de salir de ver la peli de Kimetsu. Un besito para todos y todas, menos para los que odian a Bonchan, a esos darles de palos. Exactamente. ¿Qué tal la película? ¿Merece la pena, Necro? O... Eso es. Suele ser un poco... Ya que estamos... O sea, danos tu opinión sobre la película, a ver si merece la pena o me la descargo de Telegram. Lo que está diciendo Luis, lo de cómo conocieron One Piece y tal, eso nos lo vamos a reservar, si quieres, mejor para el próximo especial. Sí, y la verdad es que lamentaba mucho lo de fallecimiento de tu colega. Pues a ver, salvando las distancias, a mí me pasó algo similar.
Entonces, sí, lo sentimos vamos. muchísimo, ¿eh? Eso sí Lo que claro. vamos a hacer en el directo del domingo que viene, queremos que cada uno de vosotros nos digáis cómo llegó a vosotros One Piece. También. ¿Vale? A ver, dice ahí tiene razón Eduardo, y es que la pelea de Aokiji y Garp es la rehostia. Es O sea, la hostia. toda la razón del mundo. Es la hostia. O sea, dice Necro, lo de Nepal flipa, nuevo arco. La gente dirá que es relleno de pomos caipilla. La madre que lo parió. O sea, a ver, dice que la peli es genial, deseando que saquen las siguientes para ver el resto de peleas. Pues, a ver, Kimetsu, yo lo reconozco, es un manga bastante genérico, pero tiene una animación que es la hostia. Buenísima. Es lo mejor de lo mejorcito que he visto. Es de 10. Siempre hablando de una, digamos, siendo un manga o un anime en este caso, que no tiene una serialización continua. Es decir, por ejemplo, yo que sé, si vemos a Saber, o sea, Alter Saber, eso es una Fate. En Fate Stay Night tienes unas animaciones del carajo, lo que pasa es que no es, ¿cómo decirlo? No es un manga o un anime serializado de continuo. Entonces es normal esas animaciones. Pero oye, ni tan mal. Y en cuanto a... la verdad es que es lo que te digo. Flipo cómo es posible que cosas como One Piece permeen de esa manera lo que es el mundo real. Es acojonante. Totalmente. O sea, es una maravilla. Sí. Dice la animación... La animación del anime es de 10. La del manga está dibujada por un crío de 2 años en Paint. Sí, es cierto. La verdad es que a veces el manga deja bastante que desear. Y lo siento, aunque esto va a levantar ampollas, pero es cierto que lo mismo que con Togashi. Sí, cierto. O sea, Hunter x Hunter hay a veces paneles que es que, si os acordáis de aquel capítulo de Kuma que Oda no llegó a terminar de dibujarlo, hay páginas enteras de Togashi que están dibujadas igual. Yo lo siento mucho, Hunter x Hunter está muy bien, tiene un buen sistema, está guay, pero hay veces que los dibujos dije, ¿de verdad? Cierto. Pero bueno. Lo que decía, lo que también nos estaba diciendo Eduardo, dice, la política siempre es tabú, en los canales es entendible. Exacto. Sí, es que te funan enseguida. Efectivamente, más que nada es por el tema de censuras, baneos y todo esto, y es algo que no queremos estar envueltos en ello, entonces por eso no hablamos, no es por otra cosa, simplemente es que por eso, porque es que enseguida nos pueden coger, nos pueden meter un baneo o algo y no queremos llegar a eso, y más que además estamos tratando de expandirnos, ¿no? Entonces, es lo que te digo. Y vamos a mantenernos apolíticos. Eso es. Yo la última vez que lloré con One Piece es justamente con el final de Kuma en el anime. Y yo la última vez que lloré con One Piece yo creo que ha sido hace 48 horas, ¿no? Que sale este capítulo. Pues así, sí. Cuando estuve viendo lo de los Tenryubitos estaba llorando. Y luego lloré de la emoción cuando vi de verdad a los Rocks y a los Piratas Roger aparecer ahí en la isla. Me dio mucho hype, sinceramente. Esto no sé si decirlo ahora, decirlo para el directo de los 2 años, pero es verdad que hay un punto en One Piece en el cual es un punto de ruptura bastante tocho, y es en el que dices, me tengo que seguir viendo esto para siempre. Sí. Y es ese momento en Water 7 en el cual todos, absolutamente todos que lo hayamos visto, leído o lo que sea, ya solo con escucharse de lo siento ya, caes. Sí. Y lo peor es que sigues viéndolo, lo vas viendo en TikTok otras veces que lo repites y duele cada una de esas veces. Totalmente. Entonces yo creo que eso es lo importante también en la magia que tiene One Piece. La despedida de Going Merry toca la patata mucho, ¿eh? No, es que ya es ese punto en el cual dices, ¿estoy llorando por un puto barco? Y sí, estás llorando por un puto barco. Bueno, como también y sabes que no te puedes bajar de ese barco. Anteriormente también estabas llorando por un puto reno. También. ¿Sabes? Pero Como fíjate, también, la historia de Chopper no me tocó tanto como ese lo siento del Going Merry. Hostias. Como no se puede decir que estuvieses llorando, pero quizás el punto. Ojo. Lo que dice Eduardo, en el especial contaréis vuestros momentos en los que habéis llorado con One Piece. Lo dejamos para el directo. Eso es. Me parece bien. Buena idea. Mira, ahora pensando en los vuestros también. Y ahora sí, Eduardo. Ahora sí te permitimos ahora sí que nos te vayas, vamos. Porque vamos a cerrar.
Así que ahora ya sí, Sí. ya sí que sí. De todas formas, ya sabes, tú como eres uno de los que estás metido en Discord, podemos hablar perfectamente por Discord. Así que nada, lo dicho, yo creo que vamos a dar ya el cierre. Mira, Necro ya ha dado el resumen. Por un barco, por un reno, por una cama. Efectivamente, totalmente. Eso Ya es. lo hablaremos para el especial charlando de el Eso domingo es. que viene. Recordar que también vamos a decir primer colaborador nuestro que va a entrar en uno de nuestros próximos directos, o sea que va a ser más pronto que tarde y llegará, así que también no os lo podéis perder el domingo que viene porque yo creo que va a estar bastante chulo y vamos a contar un par de curiosidades nuestras bastante guays. Antes de que lleguen los guardias a por nosotros porque suenan una sirena, vamos a despedirnos nosotros. En mi barrio, Ya que igual que el mío suena. Que lo dicho, por cierto, permitirme un segundito antes de nada, daros las gracias de verdad a todos. Habéis estado, como no, una vez más, un domingo como más siempre, de cojonudos. 10 que estáis espectaculares, habéis sido espectaculares, nos dais un montón de contenido, se agradece. Y pues lo de siempre, una de las cosas que más me gusta decir, sobre todo y que me encanta, es que si hay alguien que aquí no está suscrito en este canal, que se suscriba, que le dé. Eso es. Sobre todo, un likecito. muy importante para todo el mundo, ese botón del like. El like es muy importante porque es, como decimos, es uno de los medios para poder llegar a más gente. Con vuestro like podemos posicionarnos un poco más por arriba y llegar a mucha más gente, ¿sabes? Y así no tener que recibir comentarios de algunos que decía primero, pero ojalá que el último. Cosas así, ¿verdad, Jan? Como recibimos, pero bueno. Mira, dicho, nos están dando más ideas todavía. Dice Necro, ¿vais a contar en qué partes habéis llorado? ¿Cuál es vuestra waifu? ¿Cuál es vuestro juzgando? Cosas pues que el chat quiere esas saber. preguntas Pues mira, las al lanzáis. directo lo pones. Exacto. O lo que ha hecho hace el domingo que Eso viene. De verdad, lo dicho, el gusto ha sido nuestro, Luis, por haber compartido este día con nosotros. De verdad, que se agradece muchísimo y nada, que como decimos, domingos a las 6:30 estamos haciendo reacciones en directo del capítulo de One Piece y cuando no hay capítulo estamos haciendo la sección de charlando, próxima sección especial de 2 años, comentaremos nuestras cositas, charlaremos de One Piece y de lo que no es de One Piece también diremos la persona que va a colaborar con nosotros, la primera persona, porque tenemos más, pero la primera que va a venir en colaboración la vamos a lanzar por aquí y a ver si podemos lanzar una sorpresita con él para el próximo charlando. Lo dicho, muchísimas gracias por el día de hoy, que os suscribáis a nuestro canal, que le deis un fuerte like, que tenemos Twitch, acceder a Twitch, meteros allí en Twitch, suscribiros en Twitch, que es muy importante también para poder llegar a más gente allí. Y como dice Necro, si no dais like, por la noche Ivankov irá a vuestra casa y os dará un besito. Exacto, así que darle cañita. Darle cañita. Que muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos para el domingo que viene a las 6:30, el camarote de Roger. Recordad, fácil y sencillo, los links los tenéis en la descripción. Podéis acceder a ellos cuando queráis. El de Discord tengo ahora mismo que lo voy a otra vez a renovar. El link de Discord, que no sé por qué narices ese hay que renovarle constantemente, pero bueno, le daré ahí esa renovación y nada, lo dicho. Que muchísimas gracias por el directo de hoy, ha sido un placer, fuerte like por favor, muy importantísimo, y un saludito de parte del camarote de Roger y nos vemos para el domingo que viene. Hasta luego. Chao. Un besazo.